¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más a su casa de fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101. Teníamos ganas, había un pequeño parón ahí de 2 semanas, pero ya estamos aquí en la cita importante, después del gran derbi sevillano que se llevó ayer el Real Betis Balompié. Tenemos programa especial hoy, 2 horas, 2 mesas de tertulia, 8 periodistas para analizar todo lo que aconteció ayer en el estadio Benito Villamarín. Ustedes ya se quedarán con el que más le guste. Hay que hablar de muchos nombres propios: Pellegrini, Pimienta, Isco, Antony, otros que no estuvieron también, Luque Bacchio, Badé, que habló al final del partido y yo creo que representaba el sentir de muchos sevillistas. Un Betis que está imparable, llegaba en el mejor momento de la temporada y cruza una barrera más, ya cruzó la barrera psicológica de pasar una eliminatoria europea y ahora consigue por fin vencer al Sevilla. Habían pasado muchos años, demasiado para este Betis de Manuel Pellegrini, que está completando un ciclo, tan positivo, ¿no?, de cara a la entidad en comparación con su historia. Hay mucho de lo que analizar, por lo tanto yo no me enrollo más porque hoy hay categoría aquí, hoy hay categoría. No sé ni por qué lado empezar. Venga, vámonos. Don Andrés Ocaña, muy buenas noches. Hombre, qué honor. ¿Cómo te ha gustado? 2 horas de tertulia. Ya he mostrado mi predilección por ti, ya empezando por ti hoy, ¿eh? Yo lo que digo es que después de esta mesa que prepara aquí, ¿quién va a ver la siguiente hora? ¿No? Hay que compensarlo con otras virtudes. Que es un honor estar aquí como siempre contigo, Fran, y con estos compañeros tan maravillosos. El placer es mío. Don Andrés, titular, ¿qué te dejó ayer el derbi? Pues que yo creo que es el peor Sevilla de los derbis que yo tengo conciencia, quizás el Sevilla que peor ha jugado un derbi desde hace una década, prácticamente. Para mí es un equipo que no compitió, que duró en el campo 45 minutos a duras penas y que después un Betis que no estuvo redondo, la verdad es que lo manejó a su antojo. Mostró una superioridad, creo que se intuyó más la tremenda superioridad del Betis que lo que vimos realmente en el campo, gracias al Sevilla. Es verdad, porque hay muchos que decían, bueno, un derbi al final apunta mucho fútbol, el espectáculo después no es tanto, pero lo cierto es que ayer tuvimos de todo en el partido. Antonio Camaño, muy buenas noches. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de tenerte vaya mesa. aquí. Yo no sé si la primera hora será digna de la segunda, ¿eh? Esto, ¿sabes qué pasa? Que he puesto el listón muy alto y ya después todo lo que venga va a costar no sé igual. yo, no sé yo. Por lo contrario. Pero lo bueno que tienes que aquí puede pasar. Creo que la buena va a ser Exactamente. Esta mesa, pero esta mesa es imprevisible. Por eso te lo digo. En estos próximos minutos puede ocurrir cualquier cosa. Menos de fútbol seguro que vamos a hablar de todo. Por eso te voy a preguntar tu titular del derbi, lo primero. Mi titular es que el Betis ganó como y cuando quiso. No me encontré no vi un derbi más cómodo para el Betis en los últimos, decía Andrés, 10 años. Yo amplío. El Betis más cómodo que he visto en un derbi, a pesar de que se puso detrás en el marcador. Se intuía en el ambiente que no tuvo miedo el Betis. En cambio, en otros derbis anteriores, cuando el Sevilla se adelantaba, sí veía, este Betis no le mete mano al derbi ni aunque dure 3 días. Pues ayer se intuía que el Betis le iba a meter mano al derbi, porque lo vi muy tranquilo a pesar de que se puso por detrás en el marcador, jugando en casa. Se veía, se intuía y se vio superior. Desde el inicio hasta el final. Para mí duró el Sevilla 45 minutos, duró una parte, pero tampoco daba esa sensación de que pudiera mantener el ritmo de nivel futbolístico que el Betis tenía sobre el terreno de juego y que tenía también en el banquillo. Es que hay un mundo entre los dos equipos. Fíjate, hablabas tú ahora también del factor psicológico. Fran Ronquillo, muy buenas noches. Hola, tocayo, muy buenas. ¿Pesó más el futbolístico o el psicológico? Bueno, empezó el futbolístico, lo que ocurre es que hay una barrera psicológica que al Betis todavía le cuesta romper, aunque ayer ya la rompió, y que impide que en noches como la de ayer el resultado hubiera tenido más sangre de la que tuvo, ¿no? Pero futbolísticamente es inapelable la superioridad del Betis a día de hoy. Estás pidiendo titulares y yo ahora que estamos en Cuaresma te iba a decir que ya está el primero en la calle, o ya va a estar el primero en la calle, ¿no? Pues igual va por ahí la cosa, porque esto ha dejado muy débil al entrenador del Sevilla, y no es que sea un deseo, sino todo lo contrario. Después argumentaré que con este nivel de plantilla casi es un milagro que salgan del mismo color, ¿eh? Claro, es que es una de las preguntas. Bueno, nombres propios, Pimienta es uno de ellos sin ninguna duda, ¿no? Pero la pregunta es si el déficit que tuvo ayer el Sevilla era más por la plantilla o porque el entrenador no supo leer el partido.
Leandro Iglesias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Tremendo cómo te apuntan los focos. Me decía Andrés Ocaña, el plano estelar se lo dejamos a Leandro, ¿eh? Sí, bueno. Porque la gente, Leandro, tú sabes que estaba preguntando por ti. Gracias por dar la cara, Leandro. En el Benito Villamarín la gente me pedía, la gente quería escucharte hoy y quería escucharte. Y yo te agradezco mucho que estés aquí. Porque yo siempre he visto que Leandro de la cara, siempre la ha dado. No, siempre, por supuesto. La gente quiere escucharlo hoy después del derbi. Hoy es que es lo menos que puedo hacer por ti, por tu programa y por todos los seguidores que hay en redes que están esperando que venga. Pues si me vas a pedir un titular más adelante, digo, por fin Pellegrini ganó un derbi, ¿no? Ya era hora de que Pellegrini ganase un derbi, lo ha tenido muy fácil porque no tenía oponente prácticamente en el Sevilla, no había oponente. Y creo que eso es de lo más destacado, además de lo importante que es lo que se vio en el partido, que el Betis sigue con un ritmo en Liga extraordinario, que desde que llegó Antony, desde que llegó el mercado de invierno, yo creo que aquí tenemos que hablar de Manu Fajardo, ¿no? También. Lo bien que lo está haciendo y lo bien que lo ha hecho en el mercado invernal, porque yo creo que Antony ha cambiado radicalmente al Betis. Y el Cucho, en todo, no Antony solo el futbolista en el campo, sino lo que ha generado alrededor, ¿no? La ilusión. Una extra motivación de Isco, que es el mejor jugador, uno de los mejores jugadores que hay en la liga, sino el mejor ahora mismo, el que está más en forma, incluso ayer sin entrenar, 2 semanas. Y, no sé, pues delanteros como el Cucho que ponen a Bakambu otra vez en el foco y empieza a meter goles. ¿Crees que ha mejorado mucho la plantilla? Ahí está la clave. Ha mejorado muchísimo y esta es la clave. Pero luego también que el Sevilla da mucha pena, muchísima pena. Es un equipo que no es ni la sombra de lo que fue. Y bueno, ayer también el Betis lo tuvo bastante fácil, ¿no? Hay que analizar muchas cosas. Por eso, señores, quiero empezar por lo futbolístico, por lo que ocurrió ayer. Fran Ronquillo, todos partíamos de la base, Ronqui, de que el Betis era superior futbolísticamente, pero es verdad que a mí me sorprendió, ahora diré lo que me llamó más la atención del Betis, ¿no? Pero en el Sevilla me sorprendió positivamente cómo salió el equipo y que consiguiera ponerse por delante. Lo que pasa es que, claro, después la cosa da hasta donde da, ¿no? Sí, bueno, salió jugando a lo que juega siempre fuera. Intenta cogerte como en un pase largo a Luque Bacchio, sorprende al Betis porque la aguanta bien Luque Bacchio y es capaz de abrirle un pasillo a Vargas, que me acordé de cuando decíamos de niño en los recreos, punterazo no vale, ¿no? le metió una que dejó la bota la sacó como el lagarto de la catedral, con toda la lengua abierta de la que le dio, pero bueno, sirvió para que el equipo se pusiera por delante, que era algo muy a lo que estamos acostumbrados en el estadio del Betis cuando va al Sevilla, y a partir de ahí no supo seguir el plan. Estaba jugando a lo que juega cuando juega fuera, y le va muy bien fuera, desde luego, los números están ahí, y por eso está tan holgado con respecto al descenso, siendo aún una liga muy barata esta. Pero no lo supo aguantar, cayó por su peso la calidad del Betis. Y el Betis fue con fútbol, ni con marrullerías, ni con estrategia a balón parado, ni con golpes de suerte. Con fútbol fue rumiando la remontada hasta que la consiguió antes de meterse en el descanso. Y ya luego con el Sevilla prácticamente desactivado, pasó poco en la segunda parte, hasta que ya Pellegrini se da cuenta que va a tocar Isco y lo quita, había quitado antes a Jesús Rodríguez, en fin, que empezó a... Mal cambio el de Jesús Rodríguez. Mal cambio, yo no lo entendí. Pero bueno, empezó a valerse con lo que tenía y a pensar que iba a mantener así la cosa y de hecho le salió bien, pero es verdad que hoy he percibido en la calle a mucha gente demandando más ensañamiento con el Sevilla, teniendo el potencial que hoy día se tiene y la diferencia de nivel en la plantilla que parece que por unos años va a seguir siendo, ¿no? Es que la losa era muy grande, ¿eh? La losa con la que jugó el Betis el partido de ayer. Después me han escrito innumerables amigos sevillistas diciéndome que hay que ver la celebración que hizo el Betis del derbi, que parece que había ganado un título, que sí, cohete, que... Bueno, es que el Betis llevaba desde 2018 sin ganar un derbi en el Benito Villamarín. Claro. Es que de 9 derbis de Pellegrini no había ganado ninguno, nada más el de Copa. El de Alfonso Pastor, el de la Copa. ¿Cómo no va a celebrar el Betis el derbi? Y esa losa se notó, pero yo quiero separar dos cosas. Una cosa es el demérito del Sevilla, pero una cosa que tuvo mucho mérito el Betis. El Betis sí, con esa losa, con esos 9 partidos sin ganar, con el miedo en el cuerpo, que en la segunda parte vimos al final que afloraba.
Pero el Betis no se descompuso después del primer gol, ¿eh? Y eso es muy difícil. Sí, estoy El contigo, Betis Andrés. mantuvo la compostura, mantuvo el plan, confiaba en que la calidad le iba a dar las ocasiones. Porque Y yo es creo, verdad que en Andrés, esta ocasión, con 2 ocasiones le bastaron, otras Totalmente. veces le hacen falta más. También fue clave el empate rápido Sí, del Betis, sí. el gol antes de marcharte al descanso, son también momentos psicológicos clave Pero en un partido de fútbol. el gol ese, a partir del segundo gol del Betis empieza el demérito total de Sevilla para mí. Eso ya no comparece Con la la segunda incapacidad. parte. Pero después del primer gol hay unos minutos de mucho mérito del Betis para darle contigo, la Andrés. la vuelta. Es que- Y después la segunda parte es que es lo más lamentable que yo he visto del Sevilla en un derbi en años. Pero Andrés, que déjame un hasta tampoco fue una buena segunda parte por parte del Betis, tampoco. Camaño, porque decía Andrés, y es verdad, yo que estaba a pie de campo y estaba viendo los futbolistas, ¿no? Que muchas veces haciendo los seguimientos te fijas en cosas que no estás en el balón, ¿no? Y yo me fijaba cuando marca el primer gol, cuando marca el empate, el Betis, jugadores como Antony, como el Cucho, que señalaban a la grada y le pedían tranquilidad y decían estamos aquí. eso te decía yo al Mostraban principio, la ¿no? confianza, Camaño, que decía Sí. Andrés Ocaño. Yo creo que eso habla muy bien de cómo el club esta vez sí había preparado el derbi, el club en su conjunto, desde arriba hasta, como decía Leandro, yo creo que una figura muy importante, sobre todo para jugadores que han tenido una adaptación tan rápida como el Cucho Hernández, como Antony, que yo creo que es Manu Fajardo en la dirección deportiva, Pellegrini también, por supuesto, que ya sabemos que sabe llevar a futbolistas de esta talla, ¿no? Pero cómo el club en su conjunto había trabajado este derbi en lo psicológico, tanto que es capaz de reponerse pero, a lo que decía Fran, Andrés Ocaña, que yo creo que, Camaño, no sé tú qué dices, el Betis con 60.000 personas, como estaba el ambiente, llegando con el Pero- momento inmejorable, no arranca del todo bien y hace la más difícil Sí, pero todavía que reponerse a ese Estoy 0. contigo que todo la previa del partido, el entorno, el club lo ha manejado bien, pero una pancarta de más o una pancarta de menos no te gana un partido. Yo creo que el Betis, después de muchos años, se siente superior al Sevilla. Pero había que tenerlo mentalmente. Sí, que sí. Sí, sí. ya Pero, como decía, pero, bueno. Antonio, hace 2 derbis el Betis fue a Nervión también muy superior Claro. al Sevilla. No era- en no juego. era este Betis, ¿eh? Le dio un No era baño, este jugó Betis, incluso no era- mejor que ayer y no le ganó. No era este Betis de Estoy 5 con- partidos con este banquillo, con la llegada de Antony, con la aparición de Jesús Rodríguez, Vamos a ver, con el Cucho. Ha hecho el mejor mercado de invierno que se le recuerda. Y es verdad que ha cambiado el frente de ataque entero. Entero. Es que el Betis ha cambiado entero el frente de ataque. Es que en el Estaba asandiado hace un rato, no había aparecido en nuestra No, vida Jesús Juanmi Rodríguez. jugando minutos. Estaba jugando Juanmi un poquito. Claro, es el Betis que ha cambiado el mucho. equipo. Vitor Roque, que no de los marcaba, que no centrales para marcaba adelante, nada. la ha cambiado entero. Pero es verdad que diferencia de nivel futbolístico ya la vimos el año pasado y sin embargo no fue El derbi capaz de del ganar gol el de derbi. Rakitic fue un baño del Betis en la primera parte brutal. Más que ayer. Claro, muchísimas más. Por eso te diferencias, decía el pero factor no. psicológico, que yo creo que es la Yo clave. ayer De todas no formas- bautizaría, perdona, Leandro, un baño. Es que no lo fue. No fue un No, baño, fue. ¿eh? Yo, No fue yo un creo que baño, ¿eh? ayer fue un partido muy táctico, ¿eh? Bien planteado por Pimienta, con los mimbres que tiene, con los jugadores que tiene. Para mí, bien planteada la primera parte del Sevilla, dio perfectamente la cara, incluso tuvo alguna ocasión, la de Isaac. Lo que pasa que, claro, la calidad brilla por su ausencia. Y yo creo que el Betis, para no pecar, como lo hizo en otros derbis, donde ha sido muy superior, donde se ha ido con un descaro tremendo al ataque, y luego los resultados no han sido buenos, yo creo que también contemporizó y pensó mucho y trabajó mucho tácticamente el partido, ¿no? Porque el Sevilla además se veía desde la primera parte, se veía dónde quería llegar el partido del Sevilla, ¿no? No tienes calidad, jugó un poco balones largos, intentó contener atrás, y el Betis, bueno, a lo mejor no quería caer en la trampa de, con la atmósfera que se estaba respirando en el Benito Villamarín, que eso ya lo sabíamos, pues salir y meter en la portería del Sevilla para que luego en una contra te pudieran hacer un gol, te pudieran hacer más daño, y ya después que hubiera sido el resultado de los últimos derbis, que ya sabemos lo que había pasado. Pero hay una frase definitiva que marca lo que fue el partido de ayer de Pimienta cuando acaba el partido, que dice No hemos que es que tenido el segundo fútbol. gol, bueno, sí, no hemos tenido fútbol, contundencia, Calidad. paciencia, calidad, claro, dice, pum. Bueno, que ha tenido, ¿no? Bueno, que también hay que valorar que otro entrenador sale y dice, el partido está igualado, se ha decidido por un detalle y se tapa. Pimienta empezó a pegarse guantazos a sí mismo tremendo, que también Bueno, hay que valorar. bueno, pero también a sí mismo- señaló- a sí mismo y a los otros. jugadores, y a los jugadores, claro. Porque los dos Pero goles del Betis son desajustes del Pero Sevilla. la otra frase que dice es, el segundo gol fue definitivo. El segundo gol que fue en el minuto 48. Pero es de un la momento primera parte. psicológico, Andrés, muy... Pero es que Pero si el Sevilla si se te ponía vas- por detrás en el marcador, no tenía argumentos tenía para argumentos, remontar el no partido, daba, por no eso, daba, no por eso daba, lo no daba. califica de Imposible. definitivo, es imposible. Hay cosas que son es imposible. desoladoras. ¿Cómo terminó el Sevilla el partido?
Con Peque en el Con campo. Peque, bueno. con Idumbo, con Eyuque, pero y una con incapacidad Arthur total. Adams. Incapacidad ese total, equipo, Es una pena, es tristísimo. Es que de verdad, se ha devaluado en 2 años, se ha ido todo. Pero os digo, ayer, ¿es la plantilla pero del ni Sevilla siquiera- o tampoco Pimienta ayudó ayer? Todo. Para mí, desde los despachos hasta abajo, todo es muy regular. Bueno, pues no habla de Muy lo de la regular Junta, y que muy decían malo. algunos No, que no, pero que ¿quién no tiene más afecta, ¿no? culpa que Pero Hay quien tiene más culpa que otro, pero bueno, yo el entrenador, oye, al César lo que es del César y a Jorge lo que es de Jorge. El entrenador tiene al equipo con 36 Moranco. puntos y no está la gente haciendo cuenta. Y es que tú veas la plantilla para empezar la temporada y hay algunas cosas de planificación que son terroríficas, que parece que la planificación se la ha hecho el Betis. Hombre, claro. Y tú ves esa plantilla y a ti te dicen que va a estar 9 por encima del descenso a falta de menos de 2 meses para que acabe la competición y a lo mejor el entrenador ha hecho algo bien. La ¿eh? delantera, Y luego, la luego una delantera y el centro del campo que le han hecho Claro. al entrenador de Sevilla, Meto también. Es que todas las parcelas son todo. mejorables, absolutamente mejorables. Pero estamos hablando que sí, que García Pimenta le ha perdido un poco el aire al equipo. Es evidente. Que no está mejorando con los cambios, se está equivocando en algún. Pero al final. Pero bueno, García al Pimenta final- ha perdido con el Betis, que es mejor Sí, que él. Pero no, pero Y sí, ha eso es lo que te perdido iba a con los decir. que son mejores que él. Eso es lo que pero te iba a es que yo- decir, que al final tú metes a Peque, vale, que a lo mejor en vez de por Vargas lo tiene que quitar por Romero, o tiene que meter a Saúl en vez de por Loconga, por Agumé un día. Pero te parece que lo que relevante. tiene es lo que tiene, que no puede, Claro. que lo que va a meter es lo que tiene en el banquillo, que como decía, no me acuerdo quién era, que mira al banquillo y quiere meter al guardia civil, que ahí al lado. Hermano, Eso lo dijo Rafael Sierra. Exactamente, Rafael. Es que es así, es que es verdad. Es que tú miras el banquillo del Betis ayer y miras el banquillo del Sevilla Claro. y sabías que revulsivo iba a tener. En un partido puede pasar y suceder cualquier cosa, pero la tranquilidad de Pellegrini, por eso decía yo al principio, la tranquilidad que tenía el Betis ayer para enfrentarse a este Sevilla. La confianza, Camaño, de que era superior. Sevilla era menor en todo. Era menor en Por eso te sobre decía todo, que me llamaba la mucho la única- atención los gestos de los futbolistas. Ya te digo, en el 1-1, ¿eh? Un jugador como Anthony. Diciendo, pidiéndole calma a la afición, diciendo, estamos nosotros aquí, se ha confiado de que le iban a dar la Anthony lo vuelta. que más hizo en el partido fue esto también, ¿eh? Vaya partidito de Hombre, Anthony. pero bueno, no estuvo. Anthony ha ido de más a menos, pero bueno, un futbolista se le espera Pero siempre. ayer, además Andrés, lo que ya contagia, lo que atrayendo contagia. futbolistas, lo que decía Leandro, atrayendo futbolistas ya liberas a Isco, liberas a otra, como Jesús Rodríguez, por ejemplo. Es que la irrupción de Jesús Rodríguez, yo no Ayer- sé si en el yo creo Betis que esperaban que fuera Por eso a mí ayer- me parece ayer- injusto que ayer- se señale a Pimienta nada más en este derbi. Claro. Me parece que el derbi lo ha perdido el Sevilla y que ya se ha decidido echar a Pimienta al final. Pero ¿qué esperaba el Sevilla? Golear Eso lo el decía- derbi en el campo del pero Betis. eso- Porque a mí me Ronqui lo decían decía. muchísimos amigos sevillistas, todo lo que no sea perder 3-0 es un buen resultado. No es lo único. Es un resultado lógico perder con claridad. Ahora pierde 2-1 y hay que echar a Pimienta al final Yo de lo temporada. único Que yo no sé lo que le- esperaban del lo entrenador. único que le achaco a García Pimienta es que está haciéndole demasiado caso a lo que le dicen el entorno. El entorno de redes sociales, el entorno del club, porque ha habido la tendencia en las últimas semanas que es que no cambia, es que no usa lo que tiene, pero es que es lo que tiene. Bueno, Pero verá, si le piden que haga la compra para una semana con 10 euros, es lo que le piden a García Pimienta. Es absoluta en Sevilla un equipo que en estas circunstancias es imposible y todo el mundo lo ve, pero todo el mundo es todo el mundo. No, no hay lo ni ve- una- no lo ve todo el no hay mundo, ni no una lo ve sola- todo el no, mundo, yo Leandro, digo, en los despachos no lo ven. Bueno, yo lanzo porque una tendrán- pregunta. no lo ven, ¿por qué- Leandro. porque querrán tener unos criterios interesados. Y yo lanzo pero- una pero pregunta. unos ¿Por qué criterios estamos interesados. hablando de García Pero- Pimienta y no de Víctor Horta? No, bueno, porque También. si Esa es una hablamos, pregunta. si Bueno, ahora hablamos pero- de Víctor Horta. Porque tú Yo he decías- nombrado a los tú decías- despachos, tú yo he decías- nombrado tú a los decías que despachos. o sea, tú decías que le va a pesar al entrenador este derbi. Que lo ha dejado muy tocado, evidentemente. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Posiblemente no sea justo que el único tocado sea él y la única gran víctima de este derbi sea él, pero Pero lo deja tocado porque el Bueno, mensaje pero del no club- tocado. Yo he la escuchado bien información que la yo cúpula. manejo es que están ya planteándose Tú en la- ponerle en la la fecha al serie, yogur, ¿eh? Ah, Hoy pues en muy la bien. cadena COPE se ha dicho que a final de temporada no sigue García Pimienta. Escucha al mediodía los compañeros de Radio Marca, nuestro querido Eliaño, Alberto, Ramón, que no sigue García Pimienta. Es que parece que por perder 2-1 el derbi. Pues García nada, Pimienta, que está la pues primera nada. temporada. Eso es que- Y yo lo que digo, ¿qué esperaban? ¿Que Frank, eso golearan es que el campo del Betis? claro, García estaban Pimienta? deseando echarlo ya, ¿no? Eso es que viene de atrás. Estaban deseando Eso- echarlo ya. eso viene de Le atrás. pusieron la cruz le Es pusieron que la es cruz con lo muy del mercado. cómodo, Le es muy pusieron la cruz con cómodo lo del mercado de fichaje. tener un chivo expiatorio de todo esto Pero que que está es peor. sucediendo. Y cuando acabe la temporada, lo que no va a permitir el sevillismo es que tú le vendas a la gente
Yo sigo aquí porque soy José María del Nido Carrasco y al lado mío está Víctor Horta. Y a la gente por lo menos hay que venderle algo y lo que le quieren vender es que hay que echarle entrenador. Pero ya no engañas más al sevillista, ya no lo engañas más. Ya has echado a Mendilibar, ya has echado a Quique Sánchez Flores, ahora echas a García Pimienta. Pero ahora quién quién trae algo nuevo a la gente. Es muy grave, es muy grave. Traerle jugadores y traer un director pero, deportivo. Pero es muy grave, además, que a este entrenador le renuevan. Por eso las cosas se hacen mal desde arriba. Es que eso, ya no nos acordamos de la renovación. Yo valoro muchísimo que la estoica posición del presidente del Sevilla con todo lo que tiene alrededor y todo lo que vemos semana tras semana. No aguanta. No, pero sí, pero no es fácil, ¿no? Lo que te quiero decir es que al final a este entrenador se le ha renovado en el tercer partido de Liga. Pero la han renovado ellos, pero por eso digo, entonces son los mismos que trasladan toda esta información en los medios de comunicación, evidentemente viene de la planta noble del Sánchez Pizjuán, ¿no? Entonces, a nosotros también nos ha llegado, en Jugones lo hemos contado hoy a mediodía. Entonces, al final, todo esto te lleva a pensar que estamos en un frenopático, o sea, en una casa donde las cosas... ¿Pero por qué lo renueva, Leandro? Bueno, porque hay un impulso, porque será el impulso modernista del señor Horta, ¿no? No, lo renueva. Eso lo tendrán que explicar el parapeto, el impulso modernista es que la metodología no puede ser renovarlo y después querer matarlo por lo que dijo el hombre en el mercado de fichaje, que no fue nada. Que lo único que dijo es que había pedido un lateral izquierdo, no se lo había traído. Lo renuevan porque era cómodo. Y cuando deja de ser cómodo, ya me lo quiero ahora no lo quiero. Pero te digo una cosa, Cabaño, que poco ha hecho Pimienta. Con un año más de contrato lo renuevan otro más. Para ser cómodo, para ser incómodo. Pero de todas formas, cualquier persona que analice seriamente, no es la palabra adecuada porque cada uno puede tener su opinión, pero creo que profundamente la situación del Sevilla se da cuenta de que un cambio de entrenador no supondría nada. Y que no le vale a la gente. El cambio tiene que ser estructuralmente mucho más profundo y esto es un cambio. Aquí hay gente que tiene que dar un paso al lado y otra gente que quiere dar un paso al frente. ¿Cuántos entrenadores lleva Víctor Horta? Tú estás hablando de la tercera vía. Claro, la tercera vía que los nombres están ya encima de la mesa, ¿no? Empresarios como Antonio Lapi, como Federico Quintero, como gente que vendrían con ellos el regreso, que siempre todo el que viene y quiere aportar un plus de ilusión o de esperanza al Sevilla viene con Monchi de la mano, pues claro, pero lo que pasa es que ¿Pero cuándo, Andrés? ¿Cuándo eso? Cuando lleva 2 veces más allí. Cuando vea un proyecto y gente que le dé Mandón Plaza y vea que Monchi muere por estar aquí. Claro, ¿no? Pero por eso, tío, ¿pero es viable Ronqui, que una cosa para la temporada que viene? Si esto se produjera ya, que yo no fío esto ni siquiera a medio plazo, esto todavía tiene mucho recorrido. Por eso te digo, hay que engrasar mucho la maquinaria. Pero si esto se produjera esta tarde, cuando se vaya, ¿qué borrasca viene ahora? Nuria, cuando se vaya Nuria, hasta aquí Monchi. De verdad te lo digo. Es que es importante, porque el sevillista, claro, la tercera vía, por supuesto que, desde luego la situación no parece esa, la situación parece que necesita un volantazo radical porque esto no va a ningún lado, ¿no? Pero claro, ¿cuándo va a llegar eso? Pero el lío accionarial no es tan fácil. Bueno, claro, por eso te digo, Caballo, ¿cuándo y cómo va a llegar eso? Si hay voluntades aunadas mirando por el equipo, tiene que resolver. Pero hay tantas voluntades. Hay gente que tiene voluntad de entrar, ese es el primer paso. Ahora, lo que tiene que haber es voluntad de salir, pero no de salir, págame las acciones a 200 millones de euros. No, págame las acciones a un precio razonable. Pero voluntad de entrar es lo que viene después, ¿no? Lo que vendrá después de voluntad de vender o de voluntad de unificar, unificarlo, ¿no? Que arreglar esto es más difícil que ponerlo en marcha. Pero si se mira por el Sevilla, como dice Ocaña, tú te vienes un poquito menos, que oye, que el Sevilla ahora mismo no es ninguna bicoca. Claro. Y tú haces ahí un arreglito para que los que entren saquen de la tormenta perfecta en la que está el club metida, ¿no? Yo creo que al final la marca tampoco creo que se devalúe tanto por los últimos resultados. Sí es verdad que tiene un problema financiero grave, exacto, pero también es verdad, pero también es verdad que tiene un patrimonio importante, histórico, reciente, y que la marca tiene un valor y un peso que yo creo que ahí incluso hablábamos de la tercera vía, pero no descartemos tampoco a Fabriz Pastor, que siempre está alrededor del club y que aunque no ha aparecido definitivamente, pero él sí puede, esta tercera vía, yo no sé si puede alcanzar el dinero suficiente para comprar el club, pero sí Fabriz Pastor sí puede, ¿no? Eso sí lo sabemos. Yo veo Chachus no ahí, Chachus no. No, yo creo que, vamos a ver, yo digo que creo que sí puede. Lo que no sé es si luego puede haber alianza o puede haber
lo que hizo Florentino con Caja Madrid, no, pero que el club vale mucho dinero y ese es el problema actual. Y yo creo que partiendo de esa base, de una limpieza a fondo, que yo creo que más que entrar incluso en los detalles deportivos, que está muy bien, pero yo creo que el Sevilla tiene que cambiar estructuralmente y tiene que cambiar muchas caras porque además tiene que trasladar ese mensaje de ilusión a la afición. Pero vosotros veis a Horta y a Del Nido Carrasco saliendo a final de temporada. Fuera del No, Sevilla. yo creo que es muy pronto. Pronto, Hay pronto. compañeros que Es que el dicen que Sevillista- sí, pero claro, yo es que veo la yo es que la lo veo, postura yo es que lo veo distante. muy difícil, ¿eh? Yo lo veo eso a muy largo plazo. Claro, pero y que la tiene que cuestión hacerse. entonces mientras Ronqui, ¿qué? ¿Mientras qué? Porque Mientras- vamos a lo más corto. pues, El huir Sevilla- hacia adelante Pues como mientras- Claro, el Sevilla ahora ¿qué? gana ¿Ahora la qué? semana que viene y Descrédito, si no la descrédito gana, del el Sevilla lo que tiene que entrenador. hacer es mantener la categoría. Claro, pero ¿Está? descrédito del entrenador. Eso es demasiado, ¿no? Descrédito Empatado. del entrenador hasta final de temporada. Fran, Y vendemos después a hacen que viene todos Bordalás, ¿o qué? mientras lo que hacen todos los equipos para huir hacia adelante. ¿A quién nos podemos cargar que nos dé 2 meses más? Al entrenador, que es lo más fácil. Nos cargamos al entrenador, metemos Ya a no otro. vale, hasta que otra después- vez se le después- O sea, tú no vale. lo ves ni terminando la temporada, Andrés. Después cambia a los médicos que, Después dicen cambia a los que no medios se porque curan. no se recuperan los que no jugadores. se curan. Pero Después Ronqui, echan a los jugadores en el antes de mercado que de termine, invierno, antes de que termine la menos temporada. los que mandan y deciden. Andrés, antes de que termine la temporada. No. No. Hombre, es que yo no veo al Sevilla, yo lo dije, lo he dicho aquí en varias El entrenador tertulias, que puede veo al caer Sevilla antes. sin sufrir en absoluto para bajar y tampoco, y con muy poquísimas opciones de meterse en Europa. A ver si al final se mete en Europa el 12º, es que cada vez van más. No, Dicen que entra un equipo se va a más meter en Europa un equipo de descenso. Va a Claro, descender es que Valladolid y va a jugar en Europa. Pero tú sabes que la esa intrascendencia Puede ahí, esa intrascendencia. Manolo Vizcaíno en Europa. Es que te digo una cosa, la historia es hasta final de temporada. Leandro, hasta final de temporada. O sea, La historia intrascendente estaba total. hablando de una cosa muy interesante, no se me escape, que Pimienta puede caer antes de que termine la temporada, Claro. sí. Yo creo que- ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, no. sí, sí. Sí. A ver, vamos a ver, Andrés. Sería el circo ya. O sea, Camaño, tú lo ves, tú ves. Camaño, tú no. Conviene que Pimienta. Claro, siga para que el le parapeto, chille, la gente el se parapeto. cabrea. Camaño y Ocaña Si dicen tú que haces no, el cambio Ronquillo ahora, y si tú haces el Leandro. cambio ahora, no ya es la el ilusión mensaje, de verano. A mí me costaría mucho, ¿eh? Nah. Pero ¿y cómo Yo se lo creo, que, explica a la yo creo afición? que Ronquillo maneja una información Pero ¿y cómo se- parecida. No está tan claro, no está tan claro que Pimienta ¿Está de acabe. Curtona? Ahora viene ¿Está el Ronquillo Atlético. de Curtona? ¿Está de Curtona Ronquillo? Yo creo que tiene muy buena Sí, información. he venido aquí voluntario. No, pero Al final digo, documentado, tengo que ir a darte unas grandes informaciones. ¿Pero documentado el asunto? Totalmente, hombre. Ah, pues a ver. Atlético de Madrid y después Valencia. Sí, pero yo lo vuelvo a repetir. Del examen. Porque el Sevilla Tú lo pierda ves. el derbi con este No. derbi. Hay que echar Pimienta. Que no te No, estoy es que diciendo estamos locos. Pero si es que. Pero ¿y qué hace mientras el Sevilla? Pero si Ronquillo, creo que hasta nadie compra final de eso. temporada. El problema es que los que mandan que sí al final de están temporada- un pensando interino, que puede ser una opción. No, interino no, tú ficharás a un entrenador. Vamos a ver, que yo no digo ni que sea justo que lo hagan. No, sí. Que no digo ni que sea justo que lo hagan. Manolo porque Jiménez. por ahí. valoro en estas condiciones el trabajo que está haciendo. Espérate, porque te voy a este preguntar, ahora hombre. te voy a preguntar, porque esa Aquí está, opción aquí está hay que verla el bien. titular. Manolo Vamos a Jiménez, por ahí. publicidad, un respirito, seguimos aquí en Radio Acento. Seguimos aquí en Grada 101. Habíamos dejado el debate en el Sevilla. Vamos a hablar del Betis. Hay que hablar de Pellegrini. Hay que hablar de Isco. Hay que hablar de Antony. Y hay que hablar de hasta dónde puede llegar con Pellegrini en este ciclo que todavía parece que se alarga el Real Betis Balompié. Pero antes, estábamos con Fran Ronquillo y el final cercano no de García Pimienta. Bueno, yo solo digo, y lo contábamos ayer en el larguero, que sale muy debilitada la figura después del derbi. Justo o no, es así, porque anda ya haciendo funambulismo por la cuerda y que tiene el Sevilla 2 exámenes. Cuidado, el Atlético de Madrid en casa, que es donde el Sevilla hace peores números, en casa del Sevilla me refiero, y luego a Valencia, donde podría estar la bola de partido para un entrenador que ya dentro del Consejo está generando demasiadas dudas y está siendo el centro de muchas conversaciones en los pasillos. Y eso que te digo una cosa, y eso que se retractó después en rueda de prensa de lo que dijo en el mercado de fichajes cuando dio lo del lateral, dijo que bueno, hay Sí, bueno, eso hierro, también perfil pudo bajo, ¿no? influir, pero Pero ya ni eso lo ha arreglado. hay gente con peso ahí dentro que piensa que el Sevilla ha acariciado muchas veces la oportunidad de dar un paso más para meterse en la pelea por Europa, creyendo que se puede aspirar a eso con esa plantilla y que el entrenador no ha sido capaz de dar ese paso con decisiones que cambien los partidos en detalle
Y el señor, que- y el pero señor que firma el que piensa García será Víctor Pimienta, Horta. y el señor que firma a García Bueno, Pimienta esa no es, sale esa en es ningún lado. Y la después- única pregunta que y yo el he formulado club- aquí. Y el club, es que el Sevilla, hasta hace 6 partidos, que es cuando el Betis trajo los 2 fichajes de invierno, estaba a 3 puntos del Betis. Pero que estaba a 3 Hubo puntos del un- Betis. hubo una Hubo un jornada- momento que estuvo por encima del Betis y después 90 y tantas jornadas. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que el Betis ha recuperado jugadores, que Bueno, tiene mejor. el- pero que el Betis ha fichado a Antonio Arcucho Hernández, por ejemplo. Pero ¿cómo han ayudado en el mercado de invierno a García Pimienta? Desde ahora. ¿Cómo le han ayudado? Bueno, es peor de verano. En invierno por lo menos le ha servido Rubén Vargas. De verano no te sirve ninguno. Coge la lista. No, pero no te olvides que han tenido que devolver a, Ha venido- a Corrales pero a, ha venido- a un par o tres de futbolistas. Ha venido a Coracho, Claro. que se llama Acor y marca lo mismo que Nacho. Exactamente, por eso te digo por eso te quiero decir que también el club a la hora de valorar cargarse a García Pimienta, digo antes de que acabe la temporada. Yo no estoy hablando cuando acabe la temporada, porque evidentemente ahí habrá que hacer una reflexión más profunda. Pero tendrá que valorar qué ayuda le ha dado y qué argumentos le ha es que puesto te al digo, entrenador Yo no encima estoy de la defendiendo que esté bien o no, simplemente estoy diciendo que, lo que piensan en el club, Fran, lo que cuentas tú. Pero, Que arriba no les gusta. Pero te digo una cosa. No les gusta ahora. Ahora a varios ahora no arriba gusta. Ahora no le gusta. Claro, ahora ya Ahora a es varios arriba incómodo. no le No, Cuando lo renovaron en la parece, jornada claro. 3 era un fenómeno. Claro, parece que eso cambió desde el mercado de invierno. Bien, bien, Camaño, cuando bien. dijo Bueno, Pimienta que no había entrado en el lateral izquierdo, ya parece que el empezó. fútbol es así. Hace muy poco estábamos hablando algunos de que no me incluyo porque no defendía aquello, pero entendía quién lo defendía, que podía estar el Betis en un fin de ciclo y se ha venido arriba ahora, ¿no? El fútbol es así, nosotros tenemos que analizar el momento según El vaya momento, no, ocurriendo. claro, lo que va a No pasar. podemos no. traer aquí la A final bola de de temporada, Concha los análisis a final de temporada, eso está muy bien, pero mientras habla que. Nosotros nos que- toca que- analizar algo. lo que estamos viendo. Y a Pellegrini se le cayó también el equipo. Pero Luego lo una levantaba. cosa que decías tú, la cúpula pensando O estuvo que a el punto de equipo. caérsele. Claro, pensando que la cúpula sevillista pensando que el equipo podía haber enganchado una de esas oportunidades que ha tenido por Europa, ¿no? Bueno, está a 4 puntos. O sea, ya descartan que no, o sea, ya han perdido la confianza. Ahí nadie da un duro Pero si porque. ¿Tú visualizas porque de verdad a ese equipo ganándole al Atlético de Madrid y ganando en Valencia? Yo no, pero los vamos números a ver. están ahí. Vamos a ver, si Está a 4 tiene puntos. Atlético de Madrid, pero después tiene Valencia, que está abajo, tiene Leganés, Las Palmas, Celta, Osasuna. Es que vamos a ver, es verdad que tiene una plantilla cortísima, pero tiene a Luque Bacchio, por ejemplo, el Sevilla, tiene a varias. ¿Cómo el Sevilla no se va a imponer por lo menos el reto de pelear? Tú no lo descartas Está hasta todavía, las Andrés. últimas 3 jornadas. Tú no por lo menos descartas. No lo descartas, Es que Pablo. no lo puedo, yo creo que no le da, pero que el Sevilla tiene la obligación de meterse ahí, de estar peleando. Pues más o menos. por eso entienden que no es el idóneo este entrenador, porque ya ha estado muchas veces a nada de dar el paso y no lo ha dado. Leandro. No, a ver, estábamos hablando, a mí que me da mucha pena el Sevilla que estoy viendo porque hay una comparación con el pasado que al final las comparaciones son odiosas, pero es verdad que es que tú ves y dices jugadores buenos de este Sevilla, 1, 2, no hay más. Antes había problemas para hacer un 11 porque eran muy competitivas, porque eran jugadores de trascendencia internacional. Yo lo que creo es que sí, comparto que yo creo que debería, por historia, por club, porque a ver, el nivel de la liga también, si nos vamos a equipos como el Leganés, como Las Palmas, como el Celta, como ese tipo de equipos, a ver, Sevilla está ahí. El Sevilla con su historia, con su campo y luego con el registro que tiene fuera del Sánchez Esto iba a Pizjuán, que decir, no es porque el malo, campo este año, ¿no? jugando como juega al contraataque sin delantero, pero bueno, eso quizás le está resultando favorable. Pues yo creo que sí que puede estar ahí, ¿no? Pero cuidado, porque si pierde contra el Atlético de Madrid y luego a Valencia y la cosa se tuerce, te metes ahí en una zona un poquito más baja y si la crispación se mantiene, eso se te vuelve en contra. Si el entorno sigue siendo tan hostil, se te vuelve en contra. Es que, Entonces, de verdad, estoy alucinando, es que estoy alucinando, porque es que pierde el derbi y todas las miradas puestas en García Pimienta. Es que hay una habilidad en el Consejo de Administración para desviar Para la evitar los atención, golpes. para evitar golpes. Yo es que lo de Víctor Horta, que cese a otro entrenador, que ha traído él, que trajo al anterior, que no trajo al anterior, pero que se lo comió. Yo es que de verdad A mí- creo que hay que empezar a buscar también otros culpables. A mí me es que ya parece- está bien que de buscar siempre al señor que ocupa el banquillo como el máximo culpable de dónde está el Sevilla. Pero a mí me parece más grave que lo haya renovado cuando lo renovó a que lo cese ahora. Lo que Pero lo cese ahora entra claro. dentro de lo que es el Pero fútbol. que Pues yo lo no cese- creo que cesarlo. Claro, pero la cuestión es cesarlo para qué. Tampoco, Andrés, Pero cesarlo es que creo para que no qué. la hay. Ninguna. Justificación. Claro, por Vale, eso con te el digo, Sevilla por al eso te día digo. 4 de Por eso- del bueno, octubre, que no lo es veo. que hay que justificar eso. Claro, pues No, no para mí lo sería justifica. un disparate. No, no. Sería un disparate. Vamos a ver,
yo lo que digo, Ahora, los jugadores que tiene el por Sevilla. mucho por peso que fiat, tenga el por fiat, entonces llega un poco la- por mucho Pero es que peso te digo que una cosa, tenga el Leandro. derbi, por mucho peso que tenga el No, derbi, pero hombre, peso, por pero si favor. al final el Sevilla, si lo decía Ronquillo, es verdad, si el Betis ayer, vamos, no sé si es perder la palabra, pero que con la superioridad que tiene debería haber demostrado una amplitud mayor en el marcador y que al final el Sevilla está 2-1 y que si a Luque Bacchio le da por pegar un chispazo en el 80 puede empatar el partido. Te quiero decir, por eso no puede ser una hecatombe, hemos visto por eso no puede ser una hecatombe perder el derbi, pero yo te digo una cosa, repasando la temporada, la renovación aquella esperpéntica que nos enteramos allí, ¿te acuerdas? Preguntando en rueda de prensa, nadie sabía nada, ni los propios futbolistas se enteran allí en el vestuario. Después, esa petición de un lateral izquierdo y esa queja mínima de que, bueno, no se la habían traído, eso hace que le pongan la cruz. El entrenador incluso se retracta un poquito, perfil bajo otra pero vez. eso es el Sevilla. Y ahora por perder el derbi Eso es 2-1 el Sevilla. lo quieren Eso quieren es el echar. Sevilla actual. Yo de verdad te digo, yo creo que eso no hay explicación que, de verdad te lo digo, yo no creo que eso se pueda explicar, Leandro, de verdad. Yo lo que digo Más es mérito, que con todo lo que hay, más mérito tendrá Pimienta en Claro. sostener esa situación. A eso Oh, voy es yo. que no lo decías tú, pero si es que no hay argumento para que eso. al final de No hay temporada argumento. tienes que cambiar 14. Claro. El que menos culpa tiene de Totalmente. todo es el entrenador. Si te está cumpliendo. Y el que los cambia de objetivos. entrenador Y yo a lo que cada- me pregunto cada final es, de de cara temporada. al Sevilla del futuro, ¿cuáles son los pilares de la plantilla del Sevilla? No, bueno, ¿Cuáles? no- Los no hay, chavales no de hay, la no hay. cantera, los centrocampistas, los delanteros, que es Luque Bacchio Badé, ¿no? Son los dos futbolistas Que serán tú los que dirías, vendan, pero que claro, serán los Luque que Bacchio lo vendan. vas a tener que vender nada más que llegue el verano. Y si ¿no? vienen a por Badé también. Claro, no, por que eso será te lo que quiero venda, decir, claro, que claro. ¿dónde están los pilares? Que Y el jugadores, Sevilla en jugadores una que se temporada- van devaluando, ¿eh? Claro, pero en tú un ganas- equipo que no se mete en Europa, en un equipo que tiene estos resultados, porque Claro. el Badé de ahora no vale 30 millones, ¿eh? El Badé No, de ayer. hombre, a lo mejor en invierno lo valía y ahora no. No, claro. Y no, Por y te eso digo te una digo, cosa. la de ahora de Se abril. hablaba ahí que se rechazaron 100 millones, que si Carmona, que si Badé, Sí, que si sí, Luque hombre, Bacchio, sí, que yo decía, bueno, quiero ver después que los 40 o 45 que te ofrece Arabia por Luque Bacchio en invierno te los vaya a ofrecer después en verano, si hay un bajón como lo que decía Camaño. Yo creo que aquí hay que analizar muchas cosas y que desde luego lo de Pimienta sería pues bueno, otra bomba más en una temporada que desde luego el sevillista lo tiene ya. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Con las juntas de accionistas Otra hortarada más. y a la afición en el campo, que muestra su enfado, que ese enfado está ahí, eso no se puede negar, ¿no? Os quiero preguntar por el Real Betis Balompié. Ronquillo, o no, Leandro, empezando por Leandro, porque la gente quiere escucharte sobre Pellegrini, eso es así. No, estamos para el ¿Pero público. por qué? Yo es que no ponlo en contexto. Leandro Yo es que me perdí un poco, ¿no? Leandro defendió, y te digo una cosa, hubo un tiempo, yo es verdad que suscribo lo que ha dicho Ronquillo antes, yo no apostaba por el fin de ciclo, pero yo entiendo lo que decía Leandro, de que se notaba un cierto aire complicado en el Yo Betis. estaba de acuerdo con Leandro en No muchas sé si de cosas. fin de ciclo, ¿Qué pero dijo? de que la cosa ¿Qué estaba dijo muy Leandro? complicada. Pero te digo, ¿Qué dijo Leandro? Camaño, ¿Fin de ciclo? claro, porque parecía que no podía levantar el barco. No, Pero es verdad que Leandro dijo Pellegrini que no era un ha drama, vuelto a sorprender que no era- levantándolo otra vez. Y Leandro fíjate dónde dijo, está. porque me entro en la historia porque lo dijo en mi programa o en nuestro programa aquí en la SER, que no era un drama la vida sin Pellegrini. No lo dijo. Que el Betis tenía que estar preparado. Yo siempre he mantenido desde el año pasado que el ciclo de Pellegrini estaba agotado. Si tú ahora es muy ventajista decir, bueno, con los resultados, pues fantástico, quiero decir fantástico, que Pellegrini es fantástico, pero con los resultados ahora mismo, qué disparate, qué impopularidad, ¿no? Pero claro, Pero- nosotros analizamos No, la actualidad en pero de el todas momento formas- pero de que todas hablamos formas, y yo no analizamos. soy ciego y yo veo las cosas, pero a ver, ¿con qué Pellegrini nos quedamos? La Liga no ha acabado, ¿con qué Pellegrini nos quedamos? ¿Con el del Alavés, con el del Valladolid, con la remontada del Celta, con el ridículo en Montjuïc en la Copa, con los ridículos espantosos en la Conference, con lo que viene haciendo en los últimos años, con la mediocridad de tener al Betis, con esta afición y estos jugadores, con la mediocridad de tenerlo como máximo objetivo en una sexta plaza de la Liga, que yo creo que ya se está demostrando que el Betis puede llegar a Champions? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con ese o con el Betis nuevo, enérgico, diferente, en el que han llegado jugadores que le han dado también mucha más vitalidad al equipo, mucha más, y que lo han fortalecido, Pero a ver si y que el hablamos de- entrenador, y que el entrenador se siente más cómodo, y que es cierto que hay jugadores que están en mejores condiciones? A ver, ¿con qué Pellegrini nos quedamos? Yo lo único que he dicho, y voy a mantener siempre, es que Pellegrini es un señor que lleva muchos años entrenando, que yo le he visto detalles en el Betis, como irse después de un derbi, el primer derbi, irse de vacaciones una semana a su país porque le dio la gana. He visto partidos pésimos, horrendos, ridículos, espantosos, con Pellegrini al frente, y todo eso lo hemos visto todos, ¿no? Y que luego ha ganado una Copa del Rey, por supuesto, está amortizado ya. Y creo que un entrenador
de otra tipología, con otro perfil, para mí a este Betis le sacaría más rendimiento. Y la Liga no ha acabado, porque si el Betis este año no gana la Conference, está eliminado en Copa de forma ridícula, ha hecho partidos en Conference muy malos, y queda sexto otra vez, volveré a decir, bueno, lo sigo manteniendo, que es un fin de ciclo, que el Betis debería de apostar por un cambio, por rejuvenecer, por regenerar. Punto y final. Yo no tengo, perdón, y voy a terminar, Caña, yo no tengo nada en contra de Pellegrini, es más, me parece un entrenador maravilloso porque sus resultados la avalan. ¿Quién soy yo para meterme con Pellegrini para decir que Pellegrini es un mal entrenador? Yo juzgo su trayectoria en el Betis, los años que lleva en el Betis y las sensaciones que a mí me ha transmitido. Sensaciones que son resultados, trabajo, día a día, desgaste y todo eso. Y ahora viene una época, o está siendo una época buena, es una racha de 6 partidos, de 5 partidos. Que esto no se ha acabado, ¿eh? Aquí hay que llegar al final y vamos a ver lo que hace ahora con el equipo polaco. Vamos a ver. Y si llega y gana, perfecto. Y entonces, si llega y gana y hay que renovarlo, perfecto. ¿Por qué? Por la inercia del equipo, por los jugadores. Pero que no comparto que siga Pellegrini y lo sigo diciendo aquí. Comparto que siga Pellegrini. Pero yo no tengo por qué. Ya está, no sé si mi argumento es muy loco. No habría, yo entiendo que luego la no habría gente, ni que renovarlo, le queda un año más. Claro, le queda un año más, pero yo no tengo que defender a Leandro, que él se defiende mucho mejor y tiene mucha más elocuencia y lo ha explicado perfectamente en su visión. Pero me gustaría meter otro matiz dentro de esto que está explicando Leandro. Es que esas dudas que tiene Leandro con Pellegrini las ha tenido el club, las ha tenido gente. Bueno, esa es la segunda parte. En un momento dado ha habido enfado con Pellegrini, ha habido serias dudas con Pellegrini. Pero es que yo no digo que nunca empiezan a echarlo, pero que ha habido serias dudas de si el ciclo de Pellegrini se está terminando. Si no digo esto, exploto. Después del partido contra el Alavés, desde arriba, claro, se cuestionó a Pellegrini al nivel incluso de despedirlo antes de que terminase la temporada. Y de Varsovia no hubo. Y de Moldavia también. Y de Moldavia, aún ganando. Vamos a ver, que es que somos periodistas también y sabemos, tenemos flujo de información y conocemos las circunstancias, el entorno y el contexto. El peor momento fue después de Vigo. Está muy bien ahora ser ventajista. Vigo, claro. Después de Vigo fue fin lo de peor. ciclo, pues ¿por qué no? O sea, ahora está ganando, sí, pero es que los números, o sea, sería lo valiente, mantenerlo con lo que está haciendo. Si uno cree una cosa, voy a matizar. Yo he hablado con los argumentos que antes yo he grimido aquí y lo he repetido muchas veces. Lo he repetido en la SER, lo hemos hablado en Jugones, en el Chiringuito, aquí y donde me han preguntado. Entonces, ahora la situación, como el fútbol, como la vida, te cambia 360 grados. Yo no soy ciego, yo no puedo decir ahora, hay que echar a Pellegrini. Estamos locos, ¿no? O sea, no soy tan torpe, ni tan tonto, ni soy un kamikaze de esto, ni nada. Ahora, si digo que hay una serie de argumentos conductuales, de energía del entrenador, de situaciones que se han dado, de 5 años, 5. Y eso ya, yo creo que son que se puede hablar. Voy a meter solo una cosa y dejo a Ronquillo y a Camaño que quieren hablar. Pero vamos a ver, evidentemente estas 6 victorias de Liga elevan el valor de Pellegrini, una barbaridad, que había unas dudas grandísimas de lo que estaba haciendo en Liga. Pero lo que ha hecho Pellegrini hasta el momento en la Conference es nada más que el deber de lo que tiene que hacer el Betis. O sea, el Betis ha quedado el 15º en la fase de grupo de Conference y ha eliminado al Gante y al Vitoria Guimaraes. No vayamos a volvernos locos. Ahora viene el Jagiellonia, que si el Betis no fuera capaz de eliminarlo sería el petardo más grande de la historia. Esa es la realidad. Entonces, otra vez, daría igual las 6 victorias en Liga y la gente diría que hay que ver Pellegrini, que no ha sido capaz de eliminar al equipo polaco. ¿Es verdad o mentira lo que estoy diciendo? Y vamos a ver cómo acaba esto. Pero evidentemente, que ha sujetado al equipo, que estas 6 victorias le vuelven a dar el valor y la confianza sin duda. Y la adoración de todo el beticismo. Pero que hay que seguir remando, que tiene que lo que ha dicho Leandro, esto no está acabado todavía. Y que todavía Pellegrini no ha metido el equipo en Champions tampoco. Que yo creo que el Betis, pienso, por plantilla, por masa social, por lo que supone y por lo que representa, por la exigencia que tiene de ciudad, por todo lo que le rodea, yo creo que en 5 años le ha dado tiempo, un año por lo menos, a pelearse por la Champions. Pero es que Leandro, había un Sevilla ahí que estaba muy fuerte, Ronqui, dice. No, mira, yo en los años que llevo en esto solo he visto 2 entrenadores que más o menos han casi equiparado ese potencial social que tiene el Betis con los méritos deportivos. Uno evidentemente lo consiguió, que fue Lorenzo Serra Ferrer, en cada una de las 2 etapas en las que estuvo. Y ahora estamos viendo a Pellegrini, que está a punto de hacer que al lado de nuestra casa nos pongan la boca del metro, que es lo que ya duplica el valor de tu casa. Si lo consigue,
Pues porque vamos a desperdiciar la oportunidad teniendo un año más firmado de dejar de ver un entrenador así y jugártela a que te aparezca un rugby de la vida. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ronqui, en el sentido de que si los resultados, lo que está bien no se toca. O sea, si los resultados. Ahora, si conseguimos finalmente todos esos objetivos. O sea, para mí un objetivo es ganar un título este año, meterse en Champions. Si no es más de lo mismo con muy buenos jugadores, porque lo están demostrando que son muy buenos jugadores. Entonces, en ese aspecto sí. Ahora, yo creo que hay entrenadores fantásticos que estarían locos por venir a este Betis, a este gran Betis, a este Betis que también es de Manu Fajardo, por cierto, que está haciendo cosas muy interesantes y que hay que, además, una metodología muy parecida a la de Monchi. A mí me recuerda mucho los tics, ¿no? Los inputs que da, que transmite. Entonces, yo creo que ahora mismo el Betis está en disposición de traer un entrenador que ilusione tanto como Pellegrini. Bueno, a lo mejor no se va a consolidar tanto en el corto espacio o va a tener menos credibilidad por lógica, por pura lógica. Pero que el Betis tiene que tener más exigencia. Pero, Leandro, y que el Betis, su exigencia no puede ser solo Europa, sino es una cuestión contra Pellegrini, es a favor del crecimiento de la sociedad. Quizá ninguno pensábamos, yo el primero, O sea, lo de la Champions, por ejemplo, o sea, yo sí dije desde el principio que el Betis no llegara, lo decía Andrés ahora. Yo dije al principio, como el Betis no llegue semifinales, por poner que está la Fiorentina ahí, pero yo creo que el Betis tiene una oportunidad histórica que todo lo que no fuera llegar. Yo creo que lo va a conseguir, yo creo que va a era llegar un fracaso, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora bien, lo de la Champions, por ejemplo, no lo veíamos factible, porque es que yo creo que es muy poco, ninguno veíamos factible que el Betis enlazara estos 6 partidos consecutivos ganando. Ahora yo te digo una cosa, hay cosas en las que estoy de acuerdo contigo, pero hay otras. Es que sí, por ejemplo, decirle a Pellegrini que no ha metido en Champions de cualquier equipo pero grande. tú has dicho Pimienta, perdona, Leandro, pero estamos hablando antes de Pimienta, perdona, Ronqui, un segundo solo. Has dicho tú antes. Estábamos hablando de Pimienta, pero solo por apuntar una cosa, es que se me olvidaba, es una cuestión, pero un momento, por eso decías tú antes, y decíamos en la mesa, es que hay que decirlo, me he quedado antes con ganas porque te he dejado terminar el discurso. Decía, Pimienta, es que mira lo que tiene, no puede hacer más, porque mira lo que tiene en el banquillo y tal. Bueno, entonces no le vamos a achacar a Pellegrini, a lo mejor es que ahora mejora la plantilla a Pellegrini lo suficiente para aspirar a lo que está aspirando ahora. Ejemplo, y antes no era de mérito de Pellegrini. Él ha hablado de Isco, y que Isco esté así es mucha culpa de Pellegrini. Esta mañana he escuchado una frase genial. No, que esté así, no, que esté en el Betis. Que esté en el Betis. Bueno, vamos a ver, esta mañana he escuchado una frase genial. Un amigo mío que me ha dicho en la puerta de su negocio, que es una imprenta, y hay que ver el pedazo de futbolista que tendría el Betis con Suso si estuviera en el Betis con Pellegrini. Claro, efectivamente. Bueno, a eso sí se le puede achacar a Pellegrini. Pero Fran, entonces lo fichamos a director deportivo, ¿no? Porque convence a los jugadores, trata con ellos y esa experiencia. No, hombre, pero no, vamos tú lo ves acabado, pero tú tampoco te imaginabas que fuera a estar peleando para la Champions. Vamos a ficharle al manager, ¿no? Pero tú no te imaginabas que como a Jerry Krause, yo tampoco, pero tú no te imaginabas que fuera a estar este Betis peleando por la Champions. Que es un gestor. Bueno, joder, si tiene la experiencia que tiene Pellegrini. Pero no te imaginabas que el Betis, no nos imaginábamos que Pellegrini fuera a dar este nuevo salto, porque, pero si es que lo que tú decías está argumentado, tú tenías un argumento. Y había otros que pensaban mucho como tú, no solo en ti. Yo hablé con amigos míos sevillistas y con amigos míos béticos. El día que el Betis pierde 3-2 en Vigo, que le remonta el partido, dije, ahí hay un jugador que va a cambiar el equipo. Y el equipo ha cambiado con Antony. Ese día, que por cierto marca a Antony. O sea, hay cosas que no se pueden explicar. Y yo creo que eso tiene un valor por parte de Pellegrini, pero tiene también un valor por parte de quien encaja esa pieza. Por supuesto. Y que hay una situación en la que llega un jugador y entra perfectamente en el engranaje de un club. Y también hay un trabajo, insisto, yo parece que estoy aquí promocionando la labor de Manu Fajardo, pero vuelvo a repetir una cosa. Lo parece. Sí, lo conozco profesionalmente, ni siquiera personalmente. Pero yo creo que ahí ha influido mucho y ha provocado un efecto determinante de la plantilla, porque ese equipo estaba muerto hace 2 meses. El cambio de mercado. Ese equipo estaba muerto y escuchábamos aquí a Ocaña también hablando de en la misma línea cómo estaba el equipo. Por supuesto, es que yo creo que yo lo he dicho que he opinado totalmente. Yo digo que además, pero yo creo que era bueno que te explicaras, porque hay mucha gente que pregunta a ti, el primero, que ve fin de ciclo tal. La gente que no pregunte tanto. Hay que explicarle. Hay que explicar. No, Andrés, cada uno tiene su opinión, pero está bien que Leandro deje claro los argumentos. A mí me parece bien. Si yo ayer estuve que hablé con 18 aficionados cuando salí del campo y se lo explicaba igual. Por eso te digo, efectivamente. Que no hay que aferrarse nunca a nada. Que lo que hay que hacer es crecer. Pero que muchos piensan como tú, y la exigencia te hace crecer. Y lo que hay que hacer es seguir en lo máximo. Y que si Pellegrini baja el nivel, o llega un momento, después de mucho tiempo, que baja el nivel el equipo, se ha demostrado, no hace mucho, hace 2 meses, estaba muerto, estaba caído, se dice y no pasa nada. Y no nos agarramos a Pellegrini como si fuera un mesías. Pellegrini es un fantástico entrenador. Tiene una trayectoria brillantísima.
ha sido en el Betis, con Serra Ferrer, el mejor entrenador de su historia. Estamos de acuerdo. Ya está. Ahora podemos seguir o no Pero podemos seguir. ¿tiene el Betis la obligación de dar O es que el día que no esté Pellegrini el Betis se va a un caer. salto más en Europa? Por supuesto que tiene la obligación. Yo estoy con Leandro. El Betis tiene la obligación de dar un salto Betis más. tiene la obligación de hacer. Pero- Yo creo que es que tiene una oportunidad histórica para ganar la Yo es Conference que creo League. que estamos hablando del banquillo del Betis, donde el Betis tiene un entrenador top. Para mí es un entrenador top porque no solo es lo que está consiguiendo en el Betis, sino lo que da también al Betis. Lo que da el Betis, que era la casa de Tócame Roque hace unos años, con todo el mundo opinando, todo el mundo hablando, todo el mundo entrando, saliendo, sino la tranquilidad que da con su mensaje en la rueda de prensa. Nunca se le cae el equipo, ha tenido una crisis brutal hace un mes y medio, donde Europa peligraba, donde estaba en mitad de la tabla, donde el Sevilla estuvo a punto de superarlo en una jornada del Campeonato Nacional de Liga y ha conseguido 6 jornadas. Y hablaba Leandro del director deportivo del Betis. Qué bien ha fichado, qué bien. ¿Quién le aprieta al director deportivo para que le traiga a esos jugadores? Yo creo que ¿Quién exige? Yo el otro día ¿Quién exige? yo me informé el otro, bueno, vamos a ver, claro, pero eso es normal. No es normal, no es normal. ¿Cómo que no es normal con un entrenador que tiene 70 años y ha ganado la Liga Inglesa? Es que parece que Jesús Rodríguez lo ha puesto Rubi. Es que parece que el rendimiento Sacamos la de Anthony estadística. es solo. No, perdón. Es que parece un que momento. Bacambú la ha recuperado. Claro, porque tiene otra competencia. Vamos a ver, ¿quién? Pellegrini, ¿qué jugadores de la cantera ha sacado Pellegrini, aparte de Jesús Rodríguez? Bueno, ha jugado Ángel No, y unos cuantos. digo que el interés de Pellegrini en la cantera, con equipo Joe League, ¿vale? Segundo equipo líder durante muchas jornadas en primera red. ¿Eso qué tiene que ver? No digo que tú estás hablando de Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Camaño ha vendido a Diao el Betis por Jesús 11 Rodríguez. kilos. Jesús Claro, Rodríguez. por eso te digo. ¿El qué? Hombre, porque también ¿Pero por qué ha mérito de que el entrenador lo haya vendido a Díaz? puesto. ¿Por qué ha vendido a Díaz al Betis? Porque tiene a Jesús Rodríguez en la misma posición, ¿no? Y darle salida, ¿no? ¿Quién toma esa decisión? Yo te pregunto ¿Lo a ti, sabéis? entonces, yo te pregunto a ti ¿Por qué han vendido a Díaz al Pero Como? que eso es tan relativo si no hay una Porque buena... no había un duro. Claro que, No, porque no había un duro, no, porque han ganado Entonces, dinero y porque venía Jesús Rodríguez entonces, detrás. Xavi es un gran entrenador porque ha sacado una remesa de Si es que los entrenadores, al final los Es que da entrenadores. igual, que la no estamos cantera- hablando. Vamos a ver, Pero es que yo te pregunto a ti, porque tú tú estás hablando de la cantera y yo estoy diciendo que No, yo Pellegrini estoy no es hablando- especialmente un hombre. yo no he hablado Estamos de la hablando cantera, yo que hablo de Jesús jugadores. Rodríguez. Que Yo hablo de jugadores. Jesús Rodríguez, que le ha sacado un rendimiento y le ha puesto titular. Pellegrini le Y un- saca rendimiento a jugadores devaluados que han sido estrellas. Eso sí le saca rendimiento. yo, Jugadores canteranos no, le saca rendimiento porque son buenos cuando los tiene que poner Claro, más remedio. claro. En si canterano es bueno, es más fácil en ponerle, parte hay que estoy de ponerle. acuerdo porque Hay que sacarle yo no también, hay que soy. sacarlo a jugar, ¿cuántas no veces? soy Pero igual dudoso. que Ancelotti no es un entrenador de cantera. Pero, vamos ¿Cuánto a ver, saca el Real Madrid yo- de la pero cantera? Que no puede Uno, comparar el dos. Madrid con el Betis. Yo no soy No, dudoso estamos de. comparando entrenadores, no Real Madrid y Betis. comparar. Pero es que tú dices, hay un extenso abanico. Talento en el Betis y en la cantera hay Pero es que no me una deja- barbaridad. no me deja hablar, No, Leandro. habla. Es que tú has dicho antes, aquí hay un extenso abanico de entrenadores locos por coger este proyecto. Claro, No, extenso no, claro. hay entrenadores con un Dime, perfil de mójate. ¿Quién está hecho para Iraola. entrenar al Betis? Iraola, pero Iraola no por lo puede ejemplo, firmar el Betis. Está el fuera, entrenador del Rayo está Vallecano. fuera del alcance del Betis. Ahora está fuera del alcance del Betis. teniendo a Pellegrini. Iraola No sé, está yo- fuera del alcance del Betis. Yo creo que Iraola, por ejemplo. Iraola cobra. No debería. Pero Una por no herencia todas irnos las a nombres propios, Ronqui. Y por No, terminar, espérate, Pero si espérate. no entrenadores que podrían entrenar al Betis. Leandro, para terminar, Iraola. una cosa que no quiero que se nos escape antes de que se nos acabe el tiempo. Camaño, ¿para qué está este Betis esta temporada, en este momento? Pelear la Champions y un título, tocar plata en O sea, Europa. ¿lo ves manteniendo este nivel hasta final de temporada? Hombre, no, el problema que tiene el Barça ahora. Está el Barça intratable. Y después Villarreal, Pero que después eso sí va a ser Villarreal una es media clasificación. Es verdad que se abre el abanico hasta la quinta plaza. El Betis tiene que estar hasta las 2 últimas jornadas peleando por la Liga de Campeones. Rocky. Los años de título ha habido siempre un punto de inflexión. Normalmente ha estado el Sevilla en medio. El del último título fue en Copa donde estuvo el Sevilla, lo dejó fuera y se fue como un cohete a por la final de Copa, con permiso del Rayo que se le cruzó. El año 2005 hubo una tanda de partidos donde también, después de un derbi con el Sevilla, el equipo enganchó una espiral hacia la final del Vicente Calderón. Y este año huele parecido. Ahora bien, ¿Pero te viene el te huele a título? huele parecido. A lo mejor llega a la final en Polonia, se cruza con el Chelsea y en Pero el minuto lo ves 12 manteniendo este nivel hasta el final. el chiquillo de Drogba le da con el culo y se vienen para acá llorando. Yo ¿Cómo qué es? sé, pero ¿Cómo es? El que chiquillo de huele Drogba. parecido, hombre. Y huele parecido. Pero yo creo que este año va a ser un año magnífico para el Betis. Leandro. Yo creo que va a llegar a la final de la Conference y yo, en la situación en la que está hoy el Betis, o sea, con la flechita claramente para arriba, con la inercia, que yo no sé esto cuánto va a durar, esto es fútbol. Claro, y hay cambios, igual que ha cambiado el Betis
negro a blanco, pues puede volver a pasar de blanco a negro, pero me da la sensación de que no va a ser así, de que creo que este año realmente el club, el equipo, está conjurado para ganar la competición europea. Y luego yo creo que con la misma inercia puede ir a la Champions, sí. Andrés, 10 segundos. 10 segundos que para- no se recurra a la tarjeta de disco. No, si hay un no, partido no. bueno para descansar es este. de Esto Barcelona. toma nota, que toma para nota Manuel jugar la Pellegrini. final de la Conference, déjense de Champions, cuando llegue unas semifinales de Conference, que ponga a la Levince Pellegrini, que no se vaya a equivocar y vaya a poner a Isco, al otro, al de la moto. No, Ahí no, quedó, final de ahí quedó don Andrés Ocaña. Camaño, muchas gracias, Un placer. A usted, cuídese. Don Leandro, Muchas gracias. Un placer siempre Francisco, tenerte aquí. igualmente. Que siempre sentando cátedra. Después de la gente sí, preguntándome sí. por qué dice maestro. Maestro Leandro Iglesias siempre sabe, tiene que llegar, ha llegado hasta aquí, ha llegado hasta el momento, don Andrés, cuando estaban puestos los micros, eso es cuando llega Leandro. No, él es un lord. Don Andrés, muchísimas gracias. A ustedes, don Fran, a sus pies. Ronquillo, una mesa con usted siempre tiene la categoría superior. Veremos a ver la semana que viene a ver cómo. Los que vienen ahora, a ver qué hacen. Segunda hora, ve cómo. A ver lo que vienen ahora, Estoy loco ¿eh? por verla ya. Ya Ya te- estoy loco, ve. Ha Juventud. comprado una máquina de fabricado Haná. Aquí abajo la tengo. Nos vamos a publicar, ahora seguimos aquí en Gracia. La hoja Nos negra, la queda hoja negra. debate, más derbi. Vamos a refrescar un poquito esto, un poquito de juventud. Abre el aire. Sí. Pon el aire. Seguimos aquí en Grada 101. Cambiamos de alineación, pero la esencia, la categoría, la calidad, eso se mantiene. Aquí hemos rejuvenecido un poquito al personal porque ya la otra mesa estaba, en fin, estrellas, pero hay que rejuvenecer un poquito, ¿no? Don José Manuel Rodríguez, muy bueno. ¿Qué tal, Fran? Pues sí, hay que rejuvenecer un poquito y hemos venido... Tremendo Andrés Ocaña como ha pasado de la coleta al flequillo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? O sea, Tú que me dices siempre que tengo buen pelo... a No, lo no, que tú Caña no, desde luego, estáis los dos, vamos, parece que lo hubiera hecho queriendo. Un titular, ¿qué te dejará el derbi, amigo mío? Pues para mí el derbi de romper el muro del techo de cristal para el Betis. Creo que se asemeja mucho al partido que tiene en Guimarães. Creo que era una prueba más con la historia del Betis que con el presente, creo yo. Y en el Sevilla, bueno, el derbi de la realidad, cruda, pero es la realidad. En el campo, en el banquillo y en el palco. Bueno, está mal para empezar. Alvarito Borrego, buenas noches, bienvenido a tu casa como siempre. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. ¿Qué te dejó ayer lo del Villamarín? Pues en el sentido verde y blanco creo que el derbi de todos, porque creo que todos lo han trabajado y en este caso todos lo han merecido, y en el Sevilla creo que el derbi de la justicia en el sentido de, como yo muchas veces he reiterado, ¿no? Cuando en un club no hay élite prácticamente en ninguno de sus departamentos, eso a la postre se traslada en el terreno de juego. Y si hablaba de merecimiento en el Betis, creo que también se lo merece en el Sevilla, en el sentido de una entidad que sigue dando tumbos, con ridículo encadenado en el plano institucional, y que a día de hoy creo que han pasado 24 horas y el presidente todavía no se ha pronunciado públicamente, cosa que sí hizo el del Betis en la primera vuelta. Un cúmulo de despropósitos que se refleja en el césped y que creo que, aunque no fuese un partido brillante, pero sí vibrante, merecido en los dos sentidos. Bueno, ahora vamos a analizar lo futbolístico y voy a poner encima de la mesa porque Ronquillo comentaba, bueno, lo entredicho que está la figura de Pimienta, ¿no? Su información, la de otros compañeros también. Algo que, bueno, hemos debatido antes y que también tenemos que analizar en esta mesa porque hay gente que tiene muy buena información en ese sentido. Manu Colchón, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te sorprendió? ¿El Betis hizo lo que esperabas? Cuando el guión comenzó con ese gol del Sevilla, ¿vislumbraste que de nuevo ocurriría lo que venía aconteciendo en los últimos años? No me sorprendió porque yo ya me intuía con el entrenamiento a puerta abierta, cómo se había preparado el derbi desde todos los estamentos del club, que el Betis iba a ir a por todas desde el principio, así lo hizo. Y creo que el gol del Sevilla fue un espejismo, un fallo defensivo en uno de esos balones largos que era el guión que tenía que seguir el Sevilla por el perfil de jugadores que tenía. Pero luego creo que cuando marca el Sevilla, lo mejor que le ocurre al Betis es que marca rápido. Y yo esperaba una cierta reacción por parte del equipo verde y blanco, pero sí es verdad que a lo mejor creía que no se iba a resolver el partido tan pronto como lo hizo en este caso en la primera parte, porque luego ya no hubo más goles. En todo caso, sí me sorprendió
la tranquilidad, la pausa que le puso el Betis en la segunda parte, que creo que eso fue fundamental para que no se le marchase el partido, y también lo que pedía mucha gente, ¿no? Que de una vez por todas, al margen de muchos que piden que hubiera más goles, que se hiciese más sangre o no al Sevilla, creo que el Betis manejó con inteligencia, Pellegrini desde el banquillo también manejó muy bien el partido, y a raíz de ahí pues un derbi después de mucho tiempo ganado en Liga para los de Heliópolis, que va a suponer seguro un salto de emoción para lo que resta de temporada. Edu Saniña, muy buenas noches. Muy buenas, querido. Voy a empezar preguntándote qué te parecería, cómo valorarías, cómo calificarías el hecho de que el Sevilla cesara a García Pimienta antes de que terminara la temporada. Pues una locura, pero como en Nervión hace mucho tiempo que las cosas dejaron de ser normales, tampoco lo vería, tampoco me parecería raro. Lo renovaron cuando no había ganado ningún partido, ¿no? Pues si lo echan antes de final de temporada tampoco me parecería raro. ¿Te acordarás toda la vida de cuando diste esa noticia aquí? Correcto. Tremendo, ¿eh? Me acordaré yo, se acordará la gente, porque me quedé un poco como diciendo, ¿esto es broma? Esa es para contarla, ¿eh, niño? O como me pasaste la patata caliente, oye, que han renovado a Pimienta, pues vamos a una rueda de prensa que lo diga él, porque yo no me lo creía. Ahora que ha dicho Edu lo de locura, loco, ¿cómo ha cambiado el sentido manicomio en Nervión en 2 años? Sí. Hace 2 años tú nombras manicomio en Nervión y era lo más positivo que se le podría echar en cara al Sevilla, ¿no? Que vino un manicomio el Manchester United al Sancho de Pizjuán, luego vino la Juve, el manicomio se va a Budapest y la gana, y ahora el manicomio es la otra realidad, ¿no? Fíjate que hablabas tú ahora, porque hay que destacar, ¿no? El ambientazo ayer, normalizamos 60.000 personas, o sea, 58.000 y pico ayer en el campo del Betis. Es récord. Récord, con 31.000 en el entrenamiento previo, lo decía Manu Corcho antes. Es una auténtica locura, es una auténtica locura. Yo creo que no lo dimensionamos lo suficiente, no le damos el valor que merece, y ahí está una de las claves más importantes de que el Betis se llevara ayer el derbi, ¿no? Como fue la afición, cómo apoyó desde todo el día, desde el entrenamiento, metiéndole veneno a los futbolistas. Y decías tú ahora, fíjate ese ambiente, con el Manchester United, con la Juventus, una afición del Sevilla que... Y mira que el equipo ya estaba en caída, ¿no? Pero como... había otro ambiente en el club, se respiraba otro aire, no el que está ahora, en el que estamos hablando. Vamos a analizar ahora lo de Pimienta, Edu. Es que quiero profundizar ahí. Pero yo creo que ayer lo que más le duele al sevillista no es perder, porque creo que cualquiera lógico podía pensar que era lo normal viendo cómo llegaba un equipo y cómo llegaba otro, sino el cómo se pierde. Por la incapacidad. Más por la incapacidad, porque yo creo que ningún futbolista del Sevilla sabía lo que era un derbi, o el que lo sabía parecía que se lo había olvidado. Y me quiero referir, es que ayer el Sevilla, en una segunda parte en la que el Betis juega con el freno de mano echado, porque no le hizo falta mucho más, el Sevilla no da ni un solo atisbo de poder empatar el partido. Yo creo que ha sido el derbi más tranquilo para la afición del Betis, para los de mi generación, seguro que el más tranquilo de sobra. Porque el Sevilla no incomodó al Betis en ningún momento en la segunda parte. Es que el único tiro del Sevilla al Betis en la segunda parte es una falta de Gudel desde 40 metros. Entonces, al final es que en los últimos minutos, donde García Pimienta dice la frase que yo creo lapidaria bajo mi punto de vista, que él saca todo lo que tenía en ataque, ayer García Pimienta hace una cosa que es de FIFA. Poner a todos los que te ponen medio centro ofensivo delantero, pero ponerlos ahí a decir, bueno, mira, si os cae la breva, yo no sé si Acordan es diestro o zurdo. Y no estoy diciendo que sea malo, pero yo no sé si es diestro o zurdo. El chaval es que no ha tocado un balón en 3 partidos. Claro, es que ese es el tema, Edu. Hay que analizar, porque lo hemos analizado ya en la mesa, ¿no? Pero quiero también conocer vuestra opinión. Si el Sevilla se cae en la segunda parte o no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de empatar por la incapacidad que tiene el equipo, o porque el entrenador tampoco puso de su parte ahí. Pero antes, importante, antes de que entremos en el debate ya... Porque hay que hablar de muchos nombres propios. El primer nombre propio es Grupo La Negrilla. Lo saben ustedes. Los mejores neumáticos al mejor precio. Mecánica rápida, Grupo La Negrilla. En fin, bueno, la categoría, saben ustedes, el Grupo La Negrilla siempre acompañándonos aquí en Grada 101. Y aquí, como están viendo ustedes, nuestros invitados, y como saben cada semana, solo hay categoría top, como dirían algunos, que es Manuel Pellegrini. Con lo cual, Grupo La Negrilla, si usted necesita un cambio de neumático, no dude, acuda allí porque tiene la mejor garantía
y el mejor precio. ¿Que hace falta también mecánica rápida? Aire acondicionado, esto, tal. Cositas que utilizamos en el diario, pero que nos cuesta trabajo, no lo tenemos controlado. Grupo La Negrilla, seguridad absoluta. Señores, Álvaro Borrego, quiero que me hables de Isco, del partido, de esa conexión con Antony. Yo, ayer hubo una imagen que me llamó mucho la atención, que es cuando se produce el 1-2, Cucho Hernández, aquella celebración por todo lo alto, con el beticismo, lo he comentado antes, ¿no? Los jugadores del Betis, Antony, Cucho, el propio Isco, señalando, mirando a la afición y diciendo, aquí estamos nosotros tranquilos porque hoy sí, hoy es el día. Lo decían cuando empatan, que no estaba la cosa tan clara, ¿no? O sea, había una confianza extraordinaria en el Betis de que se sentían superiores y de que lo iban a plasmar en el campo, que es lo más importante, porque el Betis ya había llegado a otros derbis siendo superior, pero no había sido capaz de materializarlo. Hay una mirada entre Isco y Antony después del 1-2, en el que Antony llama la atención de Isco, se están yendo los dos hacia el centro del campo, y Isco recibe esa mirada de Antony y asiente con una certeza, Alvarito, que yo ahí percibí que era muy difícil que al Betis se le escapara ese partido, porque si tú tienes a dos jugadores de talla mundial como Antony y Isco, tan implicados, sintiendo tanto lo que importaba el partido de ayer y que era el día, sí o sí, para dar la cara y para dar un golpe encima de la mesa al Sevilla, cosa que llevaban mucho tiempo queriendo hacer pero no habían sido capaces, era muy difícil que se escapara. Mira, yo lo hablaba creo que con Edu allí en el estadio en la previa del partido, y yo siempre he mantenido que el Sevilla ha sido, es y será favorito en los derbis hasta que el Betis no demostrase lo contrario. De hecho lo he mantenido a lo largo de las dos últimas temporadas, cuando a priori el Betis partía como favorito, pero ayer se lo comentaba a él en la previa y le dije que tenía casi la certeza absoluta de que el Betis podía llevarse esta vez el gato al agua por una sencilla razón, y dabas tú la clave, porque la plantilla se lo ha creído, porque la plantilla, y me consta, ahora sí se ha sentido superior, sabía que era superior, y cuando tienes esa confianza de ser mejor que el rival, ocurre lo que ocurrió en Leganés y lo que ocurrió ayer, y que por momentos te genera ciertas similitudes con aquel Betis de Copa de hace 3 temporadas. Cuando el Betis se siente superior a los rivales, los partidos los gana incluso, como tú dices, cuando tienes el freno de mano echado. Hablabas de Isco Alarcón, para mí sin ser un partido excesivamente brillante, porque es verdad que venía tocado y aunque todas las jugadas de peligro pasasen por sus botas, más allá de la asistencia me quedo con un par de detalles, ¿no? Primero, que él sabe ya de primera mano lo que significa un derbi, porque lo ha vivido o lo ha mamado, por así decirlo, en las dos aceras, porque a él también le duele lo que es perderlo, pero me quedo con un par de detalles. Cuando mete el Sevilla el primero, lo primero que hace es marcharse a sus compañeros y pedirle cabeza y pedirle calma, es decir, que el Betis no se saliese del guión del partido y que mantuviese la compostura. Y en cada tangana, le recuerdo una, creo que una entrada de Badé en el centro del campo, no lo recuerdo bien, creo que era una disputa de Isaac Romero también con Bartra o con Isaac Romero. En todas las disputas aparecía él para calmar las pulsaciones del partido y para que él, que es un futbolista que quiere la pelota, animase a sus compañeros a seguir con ese guión de partido. Luego sí que me gustaría dejar algo claro, que es que, o al menos enfatizar eso, ¿no? Que por eso decía el derbi de todos, es que por fin en el club se ha entendido cómo se debe preparar un derbi desde todos los estamentos del club. Comunicación, instarle a Manuel Pellegrini a que abra un entrenamiento a puerta abierta, que siempre ha sido uno de... el hermetismo del vestuario es una de las principales razones por la que el Betis no abría esos entrenamientos. Otro pequeño detalle, y esto es gestión que hay que reconocerla a los máximos o a los más altos cargos de la entidad, es que han apretado para que, por ejemplo, ayer saliese ese tifo de la grada de animación, con esa relación con el pregón de Rodríguez Buzón del año 56, si no me equivoco. Incluso públicamente los mensajes que se han dado de arropar a la plantilla, se ha comido con ellos, se ha desayunado con ellos, se ha acudido en 3 o 4 ocasiones
al entrenamiento públicamente, se ha hecho algo que no se había hecho antes, que es presionar a un gobierno, a su delegación del gobierno, pasándole a ellos el tejado. Luego, que sea la culpa de uno o de otro, ahí ya no entramos en ese debate. Pero es que, insisto, es que el derbi ha sido de todos. Y creo que en la propia afición, mira, yo recuerdo, creo que en el Euroderbi después del Betis ganar 0-2 la ida, creo que en la afición del Betis todo el mundo tenía interiorizado que el Betis lo iba a perder en la vuelta. Aunque finalmente lo ganase, en el derbi copero, voces del club me contaban en primera persona que querían que se reanudase ya, porque a los 3 o 4 días creo que el Sevilla recuperaba pesos pesados. La mentalidad, no sé si perdedora, pero intrínseca que ha tenido el Real Betis Balompié durante muchos años, y que ahora sí que creo que algo se está cambiando, algo está gestando. Creo que también hay que reconocerle, y eso es también para hablarle a largo y tendido, la labor que en este caso ha tenido también la dirección deportiva, primero para saber tapar los parches, saber reconocer o detectar los errores y corregirlos, y porque seguramente muchas de las iniciativas que ha tenido la afición también tengan que ver gente que ha mamado y que se ha criado aquí, que por cierto, firmar a Antony, juntarlo a Isco, a Lo Celso, a Johnny Cardoso, creo que eso no es asunto fácil, ¿no? Igual que ponemos en valor la figura de Manuel Pellegrini, sí, también hay que poner en valor, para las buenas y para las malas, que aquí hay un tío que ha sido muy crítico con ellos. Pero poner en valor la labor de la directiva y también de la directiva. Pero es que es una cosa interesante lo que dices tú, porque claro, hay mucha gente, y hay que decirlo porque tenemos esa información, que puede pensar que la dirección deportiva solo está en el Betis, en este caso, para una labor de fichaje, de scouting. Damos por hecho que Álvaro Ladrón de Guevara, Manu Fajardo, todo el equipo que hay, pues la principal virtud que tenían, ¿no?, es de ese trabajo, de ese conocimiento de futbolístico. Y no venían con tanto nombre como podía ser Antonio Cordón en su momento, Ramón Planes, ¿no?, que fueran a traer a futbolistas, digamos, más atraídos por ese perfil de categoría de dirección deportiva. Hablamos de una dirección deportiva que conocía la casa y que se caracterizaba por su trabajo. Pero yo creo que hay que destacar una cosa muy importante. La labor que hace de cohesión con el equipo. Yo creo que eso Antonio Cordón sí lo hacía muy bien, junto a Pellegrini, hacer plantilla, a futbolistas que llegan de fuera, hacer que se sientan cómodos, que se sientan en su ecosistema, que eso conlleve a un rendimiento inmediato, como ha pasado con Antonio, como el Cucho Hernández, que estamos viendo futbolistas que han llegado hace muy poco tiempo, que sabemos lo difícil que lleguen futbolistas que llegan cedidos 6 meses, lo hemos visto en el Sevilla precisamente hace poco tiempo, ¿no?, que cuajen rápido, y ya no digo que cuajen en el resultado, bueno, parece un imposible que en tan pocos meses, y además sabiendo que en el caso de Antony es tremendamente, por no decir imposible, que el Betis acometa su fichaje con los números que él maneja con el Manchester United, que se entrometa tanto, que se sienta tan identificado como el proyecto y que bueno, despliegue su fútbol desde primera hora, ¿no? Yo creo que la dirección deportiva del Real Betis Balompié, también por supuesto la cúpula, como decía Alvarito, han trabajado muy bien lo que es la previa del derbi, pero yo voy más al rendimiento de futbolistas. El Cucho, Antony, el mercado de invierno del Betis ha sido tremendamente excepcional, y la labor después que hay que llevar, que es una labor en la sombra, que no lo ve la gente, pero que Manu Fajardo y todo el equipo trabajan día a día para que los futbolistas que llegan al Betis y para los que están ya se sientan lo más cómodo posible y rindan. Y eso es una cosa importante, José Manuel, eso es una cosa importante, y lo hemos visto en multitud de directores deportivos o de entrenadores también, porque hay veces que son los entrenadores los que manejan, digamos, esos factores que no se ven, pero que son tremendamente importantes para que después el futbolista rinda. Sí, básicamente porque yo creo, a ver, en el fútbol 2 más 2 no suelen ser 4. Pero si tú has estudiado para el examen, a lo mejor ese 2 más 2 te acerca más a 4. Me explico. Hay cosas en el fútbol que no se pueden prever. Tú a lo mejor puedes firmar a un futbolista que estás totalmente convencido de que es el idóneo para un puesto, el idóneo para un momento en el club, pero tú no prevés si ese jugador en el primer entrenamiento se cae, se tuerce el tobillo y se lesiona, ¿no? También yo soy mucho de la opinión que no es que existan tan buenos o malos jugadores, sino tan buenos o malos contextos. La gran virtud del Betis en este último tiempo
y se está haciendo las cosas bien, es que está teniendo mucho valor y sobre todo muchas horas de trabajo para generarle el contexto más idóneo a cualquier tipo de jugador. Y eso siempre se cumple. Una de las variantes siempre la suele cumplir, que es la del entrenador. Manuel Pellegrini, ¿a qué jugador sobre el papel, con mucho talento y buen futbolista y llamado a hacer cosas grandes, no rinde con Pellegrini? Antonio ha vuelto a recuperar. Pero que llegara a este nivel, eso es lo que te decía. Yo creo que Anthony, Manu, no sé si tú coincides, podemos esperar que Anthony estuviera bien, pero que estuviera tan rápido, tan identificado con el club. Si es que a mí lo que me sorprendía, pero es que dirán algunos, no, lo importante es que meta goles. Sí, también. Pero que yo es que vi a Anthony ayer enchufado desde el principio, lo vimos con la celebración al final, con la afición metido ahí, con la bandera. Bueno, es que esto esto no se consigue porque Anthony llega al Betis y de repente sea bético, ¿no? Sino se consigue porque se atrae al futbolista, se le convence de que rechace más dinero que le ofrecían en otros lados, se le convence de que en el Betis va a poder desplegar ese fútbol que decía José Manuel, que ese contexto va a ser el que él necesita. Pero claro, se le convence, pero después hay que mostrárselo, ¿no? Y hay que estar día a día con él. Un futbolista que llega aquí 6 meses, que lo normal es que se termine yendo, que el Betis va a intentar, el Betis va a hacer todo lo posible porque Anthony siga un año más en el Benito Villamarín. Las opciones están claras. Meterse en Champions para poder convencer al United de que si ahora en verano le pueden dar 40 millones por el futbolista, pónganse ustedes un ejemplo, que sí, oye, este futbolista en este contexto está rindiendo, en las Champions es un gran escaparate, déjanoslo aquí un año más, llegamos a un acuerdo económico y que se prolongue esa cesión de cara a que el United pueda obtener un mayor beneficio en el futuro. Esa es la baza que va a jugar el Betis, lo hemos escuchado, además lo ha deslizado, ¿no, Isco? Cuando le preguntaban en Dazón por eso, bueno, no sé si vamos a poder llegar con el crowdfunding, pero por lo menos tenerlo un año más aquí, ¿no? Se ha cedido tal. Ese es el objetivo del Betis con Anthony. Yo creo que el futbolista va a poner todo de su parte, pero claro, Manu, la importancia un poco lo que decía Alvarito, de que el Betis ahora sí parece que todos los estamentos están trabajando al unísono, con Pellegrini, con la plantilla, con la directiva y con la dirección deportiva, y que eso quizás es lo que hace pensar que este año pueda ser histórico, esta temporada. Sí, porque además, a ver, este puede ser un discurso que puede parecer un poco populista, pero yo creo que el fútbol tiene un componente importantísimo, que es el sentimiento de los aficionados, de los jugadores, de las familias, de todo el que influye ahí. Y la dirección deportiva del Real Betis Balompié pues ha hecho un trabajo bastante importante en el día a día, en darle ese sentimiento bético, porque al final son dos personas de beticismo arraigado, en este caso Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara, bien transmitido a todos los futbolistas de la plantilla, al entrenador, dejando cosas que antes no se hacían, pues que hay que hacerlas en este caso. Y sin ir más lejos, como he dicho, un discurso que puede sonar populista, pero que yo creo que es una realidad. El sentimiento del Betis suele atrapar a muchos futbolistas. Ayer, sin ir más lejos, Sócrates, que es un futbolista que estuvo muy poquito tiempo en el Betis, pues estaba con sus compañeros viendo el partido. También he visto por redes sociales, estaba un tal Durmisi, que ganó un derbi muy importante también en la grada. Y creo que esto es un punto muy importante de lo que le está pasando a Anthony en el Betis. Le han hecho sentir cómodo, le han hecho sentir feliz, le han hecho sentir tranquilo respecto a la calidad que él tiene, y pues si junta el sentimentalismo que le han transmitido con lo feliz que es y la calidad que Anthony ha demostrado, porque por algo han pagado un dineral por él, pues se junta todo lo que está sucediendo, que es un futbolista de una calidad tremenda, rindiendo súper feliz y súper bien en un equipo, y que, como tú dices, puede ser muy protagonista a la hora de aspirar por todo, en este caso conseguir un título europeo y clasificar a la Champions. Varios temas que quiero tocar rápido antes de que cambiemos de bloque, nos vayamos al Sevilla. Edu, decías tú que había jugadores del Sevilla que parecía que se les había olvidado el derbi. Te cambio la pregunta. ¿Gana el Betis el derbi siendo futbolísticamente superior, pero el matiz que hace que sea capaz de remontar es porque iguala ese factor psicológico que, por ejemplo, tuvo el Sevilla en la ida? Espera, no iguala. En la ida, te digo, Es que te acuérdate con lo de Navas y tal. ¿Tú crees que la ha superado? Es que yo voy en la línea de lo que dice Álvaro. Es que yo creo que el Betis esta vez sí ha preparado el derbi a conciencia en todos los departamentos del club. En el departamento de comunicación, dando el mensaje que había que dar. Escuchando a la gente.
escuchando las peticiones de la gente, el entrenamiento a puerta abierta, el tifo, el mosaico previo al partido con las banderas del me quedo contigo. Es que el ambiente ayer en el Benito de Villamarín, desde 10-15 minutos antes de empezar el partido, porque aquí nos gusta apurar a todos, es brutal, es un espectáculo. Entonces al final eso los jugadores lo sienten. Es que ayer el Sevilla se pone ganando y el Betis, más allá de volver a ver los fantasmas de otras ocasiones donde llegaba mejor y el eterno rival se te pone por delante, yo creo que no había nadie en el estadio Benito Villamarín que no supiese que el Betis le iba a dar la vuelta, porque a pesar de que el Sevilla intentó igualar un poquito en los primeros minutos con esos balones en largo, sí. Cuando el Betis tenía la pelota, el Betis sí sabía lo que tenía que hacer con el balón y sí iba a buscar la portería y sí encaraba por una banda y por la otra. Claro, es que lo futbolístico, lo que hemos hablado antes, lo futbolístico, en lo futbolístico ya sabemos que el Betis era superior, pero yo creo que lo que cambia ayer es el factor psicológico, pero es decir, el Betis, ahí voy con el factor, saber manejar el partido, saber prepararlo, pero saber manejarse también el partido. El factor psicológico voy a eso, el factor psicológico también es no hundirte en el primer golpe, que ha pasado muchas ahora vamos veces, a ir por el Sevilla, porque que ha pasado muchas veces. Es que ayer el Sevilla marca un gol en el minuto 17, sabiendo que es un equipo inferior en lo futbolístico, y en otros derbis a lo mejor el Betis hubiese caído por completo. Efectivamente. Y ayer en mantiene la 20 minutos sí. Pero es que yo creo que el plano futbolístico no es un tema menor en el partido de ayer, sobre todo por la calidad de las dos plantillas, porque hay un momento, sobre todo con empate en el partido, en el que la plantilla del Betis, yo creo que se veía, si hacía lo correcto, capaz de que el Sevilla ni siquiera tocara la pelota en todo el partido. Es que claro, el tema es lo que tú dices, si es que eso ya, o sea, estamos de acuerdo en la superioridad futbolística, yo es que creo que eso nadie tiene ninguna duda, o sea, decir, claro, si alguien ha pensado en algún momento, o sea, quizás antes del mercado de invierno, pues podríamos pensar que quizás las equipaciones estaban más parejas. Claro, pero yo te digo, hemos visto muchos derbis en los que el Betis llegaba futbolísticamente siendo superior, de hecho lo dice el propio Pellegrini. Vamos a escuchar ahora en rueda de prensa cuando dice que tenían ganas porque habían sido superiores en varios derbis, pero no habían sido capaces de materializarlo. Entonces, por eso hablo de ese factor psicológico para llevarlo a cabo. Y te pongo un par de ejemplos, para Frank, yo estoy convencido que ayer, por ejemplo, Anthony salió al terreno de juego diciendo yo voy a ganar este partido. Y Isco salió al terreno de juego diciendo yo voy a ganar este partido. Y Johnny Cardoso igual. Sí. Y sin duda, estoy contigo, lo vi. Sin embargo, en otros derbis, no sé si Joaquín, por ejemplo, se le habrá venido a la mente. Otra vez se va a repetir la misma historia. Yo, que soy el capitán de este club, el más perdedor, el futbolista que más derbis ha perdido, o en otro tipo de jugadores, en esos precedentes que antes te he contado, ese aura, esa capacidad intrínseca o ese defecto intrínseco que había en la propia afición, eso se contagiaba al club. Era un club que salía al campo y salía con miedo a perder. Pero ayer el club salió con la conciencia de verdad, le vamos a hacer daño al rival, somos mejores, somos superiores y además lo vamos a demostrar. Sí. Creo que futbolísticamente el partido no fue brillante, por supuesto en el Sevilla, pero ni mucho menos en el Betis. Creo que lo define la calidad, pero también ese factor psicológico de que los jugadores, los futbolistas estaban convencidos. Yo lo vengo diciendo mucho, el Betis está siendo lo que quieren sus futbolistas. Y ojo, cuidado cómo llega el vestuario este tramo final de temporada. Ahora me la has dejado votando, porque ahora vamos a hacer breve alto de publicidad. Encaramos la recta final del programa. Hay preguntas que nos quedan todavía en el Betis y hay que analizar mucho del Sevilla. ¿Para qué está este Betis ahora en Grada 101? Seguimos en Grada 101. Había dicho yo, justamente antes de una publicidad, ¿para qué está este Betis? 6 victorias consecutivas. Manu Colchón, ¿esto tiene techo? ¿Qué ves en el camino del Betis? Está el Barça, después Villarreal. Es verdad que son... Pero te digo, llega en un momento inmejorable. O sea, es decir, yo no me atrevería a decir que el Betis no es capaz de hacerle daño al Barça. Hombre, es cierto que va a estar sin Isco porque cumple ciclo de amarillas y tal, pero bueno, recupera a Lo Celso, veremos para cuánto tiempo está, pero lo que sí está claro es que el Betis, es lo que estaba comentando también antes Álvaro, que es un poco el tema de lo que se crea el vestuario. Si estás hablando de que estás aspirando a la Champions, estás aspirando a ganar un título europeo, si la plantilla que tiene el Betis a día de hoy se cree que puede ganar un título... Y parece que se lo cree. Y eso te iba a decir, parece que se lo está creyendo. El nivel que hay también en la competición, porque es algo que evidentemente acompaña,
por lo menos yo creo que la final de la Conference está muy cerca. Luego, el tramo de 2 partidos que tiene ahora con el Barça y el Villarreal, si tú eres capaz de sumar ahí 6 puntos con el Villarreal que está ahora mismo empatado, claro, suena una utopía, pero también sonaba una utopía ganarle al Real Madrid en el Benito Villamarín y hacer cosas importantes que ha hecho este vestuario del Betis. Bueno, 6 triunfos consecutivos. Yo no sé, supongo que el Barça no tengo la estadística, pero no sé si José Manuel, el Barça quizá haya sido el que la ha hecho esta temporada y no sé si la ha hecho alguien más. Bueno, yo solo que iguala la racha de la mejor racha del Betis en Liga, ¿no? Bueno, claro, por eso te digo, el Las Betis dos sí, ¿no? mejores rachas. Claro, en el Betis sí, pero que no sé si este año que había un equipo que haya sido capaz en la Liga de hacer eso. A ver, yo con el Barcelona yo tengo dudas. ¿Para qué está este Betis? Yo creo que primero está para soñar por todo, porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado a base de victoria, a base de juego, a base de convencimiento. Se ha convertido en un equipo muy, muy fiable. Está para soñar con la Conference. Para mí, tiene que llegar a la final y en la final tiene que esperar a ver qué se encuentra, porque obviamente el rival depende. Y luego en Liga, yo es que lo veo metiéndose en Champions porque me da una... Siempre hablo de fiabilidad en los equipos que luchan por objetivos y el Betis para mí es el equipo más fiable junto al Atleti en esa zona que hay 2 puestos y están Atleti, Villarreal y Betis. Para mí el Villarreal jugando solamente un partido a la semana como juega me está demostrando que no es un equipo tan fiable como se podía parecer sobre el papel. Ahora, puede pasar lo que sea. Yo contra el Barcelona lo mismo sí, pero yo dudo mucho porque creo que si el Barcelona está... ¿Pero lo ves llegando a la final de la Conference League? Champions, vamos a mojarnos. ¿A qué lo ves? Porque yo ahora mismo lo veo llegando a la final de la Conference y metiéndose en Champions y bueno, luego pasará lo que tenga que pasar, pero ahora mismo sí lo ves. Sí lo veo y no tiene ni que primar una ni otra. Yo creo que tiene plantilla para poner... no tiene que poner todos los huevos en la misma cesta. Yo creo que puede ir por las dos cosas. Sí. Edu. Hombre, A ver, tú puedes pensar, oye, me puedes decir, pero escúchame, que yo lo diría, 6 victorias consecutivas, esto es muy difícil mantenerlo, va a tener que caer y a lo mejor ahora cae ante el Barça, se la juega con el Villarreal. Oye, ¿lo ves ahí peleando hasta el final? Hombre, es que yo creo que un equipo que viene después de un 18 de 18, habiendo ganado al Madrid, habiendo ganado al Sevilla, claro, pero puede ilusionarse con todo. Yo creo que en la Conference tiene una eliminatoria asequible, donde es obligatorio pasar ante el Jagiellonia, porque no es un rival de una entidad brutal. Veremos a ver quién pasa en el otro partido del cuadro, en ese Fiorentina-Celje. Si pasa la Fiorentina, va a tener un hueso, porque la Fiorentina además está muy bien también ahora en este tramo de temporada. Si pasa el Celje, va a tener un caramelito. Y, pues obviamente, el Betis ahora mismo tiene que pelear por la 5ª plaza, donde el Athletic también se está cayendo y el Athletic tiene que jugar la Europa League en su campo, que la final es en su campo, es decir, que todo el mundo mira al Villarreal, pero que el Atleti está a 6 puntos y la semana que viene el Betis juega contra el Barça, pero el Atleti y el Villarreal juegan entre ellos. Claro. Y yo creo que el Betis tiene que pelear por esa 5ª plaza y pelear por todo en Europa porque tiene mimbres para ello y lo ha demostrado en este tramo de competición. Ahí va a ir con el calendario del Villarreal, que tiene Athletic Club de Bilbao, Betis en el Villamarín, Real Sociedad, que es un equipo que al final está un poco lejos, pero que siempre se está metiendo en la pelea, se está metiendo, y otro que está cerquita es el Celta, que es el que tiene después de la Real Sociedad. Son 12 puntos ahí complicados para el Villarreal también. Yo te digo una cosa, a mí se me antoja muy difícil que el Betis se vaya a caer o que vaya a haber un cambio de aquí a final de temporada. Yo creo que el Betis ha pasado su peor momento de la temporada, momento crítico, momento crítico después de Vigo, pero yo creo ahora mismo que el equipo está lanzado y que queda poco tiempo. Es que queda poco tiempo de campeonato, que es verdad que en Europa seguramente, estamos hablando del Jagiellonia, ¿no? Pero ya vimos con el Vitória de Guimaraes, también parecía que el Betis iba a pasar con la gorra y tuvo que ir, sí, pasó con la gorra en la vuelta, pero que tuvo que sufrir, tuvo que ir a una vuelta y a jugársela a Portugal. Pero eso no quita que si el Betis cae eliminado contra el Jagiellonia sea en mayúscula un ridículo. No, te digo, termino, paréntesis. Si el Betis no llega a las semifinales de la Conference League es un auténtico fracaso, por supuesto. Digo, como estamos aquí para mojarnos un poco y para ver lo que creemos, porque esa frase de que los resultados a final de temporada, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero viendo a este equipo ahora, a mí no vislumbro, no visualizo una caída del Betis de aquí a final de temporada. Con lo cual, yo creo que se va a meter en la final de la Conference League y yo creo que se va a llevar en la plaza Champions. Porque, por lo que decía José Manuel, porque es que el Villarreal tampoco tiene una fiabilidad y ese calendario que tiene tampoco es fácil. Yo creo que la piedra de toque era el derbi.
Si tú no conseguías la victoria en el derbi, después ir a visitar a un Barça líder era difícil, y jugártela ya con el Villarreal, que te podía haber cogido ventaja, ¿no? Tú ahora llegas, aunque caigas con el Barça, y hay que ver lo que hace el Villarreal con el Athletic Club. Claro. Cuidado, que el Athletic tampoco se quiere descuidar de cara a esa cuarta plaza, porque tiene una ventaja, tiene un colchón, pero hay que mantenerlo. Y ya vimos aquí, precisamente en el Villamarín, que el Athletic yo creo que está por encima de Betis Villarreal, no mucho, pero lo suficiente, y lo demuestran partidos como el de Villamarín, que lo normal hubiera sido que perdiera y sacó un empate. Entonces yo veo que hablamos de el momento más crítico de Pellegrini y el Real Betis Balompié, pero por lo que percibo, por lo que veo en el equipo, por lo que veo en Antony, por lo que veo en Isco, por lo que veo en el propio Pellegrini, por lo que veo en el resto de jugadores, por la irrupción de Jesús Rodríguez, por un Cardoso que está en un grandísimo nivel de Llorente, un Bartra enchufado, la portería incluso, que es el único lunar que puede tener el equipo, porque estamos viendo a Ricardo Rodríguez también. ¿No? Pero yo creo que la portería Adrián también está respondiendo, que sí, que es verdad que tiene cosas que mejorar el equipo, por supuesto, pero yo en lo que veo, creo que el equipo está para llegar a la final de la Conference League y está para meterse en la Champions. En ese supuesto que tú dices, son un montón de millones para el Betis, un salto tremendo para el proyecto a nivel de fútbol. Yo, Manu, me faltaba ayer, Alvarito, decías tú, pero a mí me faltaba ver ayer al equipo, y yo con lo que vi ayer, no sé, no hay nada que me lleve a pensar que el equipo, porque pierda ante el Barça, se va a caer, y yo creo que el equipo con el convencimiento, es que, insisto, el convencimiento en la plantilla, cuando uno ve sangre en los ojos de Antony y de Isco, que son los dos buenos del equipo, y que vean a Jesús Rodríguez, que sigue con ese desparpajo, que yo sigo diciendo, es que claro, no es lo mismo que las defensas rivales tengan que estar pendientes de dos futbolistas que de tres, porque es que sabe que como tape a Antony e Isco, este se va a ir de 3 o 4 como se fue ayer, y te crea una ocasión de peligro, ¿no? Entonces yo creo que hay tantas cosas que están bien en el Betis ahora mismo, no sé, que no veo un punto de inflexión como en el derbi, y dices, oye, cae el equipo en el derbi y a lo mejor ya entran las dudas y recuerdan los fantasmas que decía Alvarito antes, quizá, pero ahora, habiendo pasado la barrera del derbi, yo veo al Betis en la final de la Conference y metiéndose en la Champions. Yo es que creo que hay un lunar, un agujero insalvable, un talón de Aquiles, una carencia, un error, un problema, que es en la portería. Yo lo digo sin ningún tipo de titubeo, creo que desde luego esa posición, en términos generales, sin señalar ni culpar a nadie, desde luego no está, y siendo optimista, entre las 10 mejores de la Liga. De hecho, creo que ayer el poco peligro que tiene el Sevilla, sin ir más lejos, en la segunda mitad es la falta de Gudel, que se le escapa el balón al portero, y esa absurdez que comete un portero que con esa jerarquía y esa experiencia no debe hacer. Y creo que tampoco Fran Vites sea un portero del todo salvable. Entonces, en determinados momentos de la temporada... ¿Crees que eso va a pesar, Alvarito? Bueno, es que el fútbol es así, el fútbol tú tienes que ser resolutivo y decisivo en las dos áreas, y el Betis está claro que con un gol, a día de hoy, y aún teniendo, y ahí sí te digo, una de las 5 o 4 mejores defensas de la Liga, pero el Betis a día de hoy con un gol no le basta para ganar los partidos, y eso es culpa abiertamente. Antes era de la portería y del lateral izquierdo, y ahora de la portería. Dicho esto, y estableciendo un paralelismo, intento ser breve, con el Atlético de Madrid, nosotros vivimos de los titulares y la afición del sensacionalismo. Ahora se vende que el proyecto de Simeone se ha acabado, cuando hace 2 semanas era probablemente el equipo más competitivo de Europa, peleando la Liga, sigue vivo en la Copa y ha caído en la Champions. Es decir, hablamos del Betis, que ha ganado un derbi liguero en 7 años, que nunca ha superado la barrera de los cuartos de final, que solo ha jugado una vez la Champions, que las barreras están para romperse, pero que el objetivo que se marcó el Real Betis Balompié, con las limitaciones económicas y todas las carencias que hay, es entrar en Europa. Es decir, no entrar en la Champions y no ganar la Conference, yo no creo que deba convertirse en un fracaso. El fracaso es caer en cuartos de final, y si caes mal Eso es. Yo creo que va a llegar a la final, porque veo al Betis con un aura especial en la competición. Y el gran debe de Pellegrini históricamente ha sido mantener el nivel de la plantilla jueves-domingo, jueves-domingo. Pero ¿tenía Alvarito, para mantenerla antes? No, yo creo que el cambio ahora lo tiene. El cambio viene. Hermano, te digo una cosa. Si tú pones, es verdad que el Cucho está rindiendo, pero vamos a Antony, ¿no? Y es que, claro, no es Antony. ¿Por qué recuperar al mejor Isco? Es que recuperar al mejor Isco, a Cardoso. Es que la irrupción de Jesús Rodríguez. Yo te digo una cosa, O sea,
y alabábamos la figura de Fajardo en este caso, también de los dirigentes, que son los que ponen al final los millones y son los que deciden lo que se hace, que no. Yo no creo que ninguno de ellos, tú le ponías esta situación en la que está el Betis ahora y yo creo que ninguno se lo hubiera esperado. O sea, te lo digo sinceramente, o sea, ninguno, porque tú podías esperarte que Antony fuera a rendir, pero te ibas a esperar que Jesús Rodríguez tirara la puerta abajo como lo ha hecho, que Isco estuviera a este nivel ayer siendo decisivo en el partido cuando dice que ha estado 2 semanas sin entrenar porque le han dado una patada en la placa que tiene, que Cardoso estuviera al nivel de ese partido que hizo con el Atlético de Madrid, que Llorente, oye, es que una cosa que me llama mucho la atención ayer, que es que el Betis ayer baja el pie, o sea, se permite, cuidado con riesgo, no digo yo que esté bien, pero se permite bajar el pie del acelerador y no pasar apuro. Insisto, me parece que fue de los pocos errores ayer del Betis, porque Luque Bacchio te coge en un zarpazo y te mete el 2-2 y se carga toda la historia. Pero bueno, es que el equipo se sentía así, con esa capacidad, no sé si seguridad en defensa. Hay un aura, hay algo especial en el vestuario. Y decía Alvarito también, y con lo que hay en la portería, que los jugadores también lo saben, que los jugadores saben que la posición, Ricardo Rodríguez porque ha elevado el nivel ahora, pero que los jugadores sabían, el equipo sabía perfectamente que el flanco izquierdo y que la portería, bueno, que ahí no se tiene el mismo nivel que en otras partes del campo. Sin embargo, no sé, ayer el equipo, ya os digo, yo digo por lo que me transmite, que después puede caer la hecatombe y por supuesto puede pasar, pero que yo veo todos los alicientes para que haya una temporada en el Betis histórica, que el Betis esté en la final de la Conference y que vaya a pelear ese puesto Champions hasta el último momento, porque no me hace nada presagiar que el Betis vaya a caer. En el Sevilla, Edu, ha dicho antes Fran Ronquillo la posibilidad de que Pimienta no termine la temporada. La pregunta es clara, y voy también con José Manuel. La segunda parte que hace el Sevilla ayer, la incapacidad que demuestra, que refleja Badé al final del partido, diciendo que les ha faltado creatividad, les ha faltado personalidad, ¿es culpa del entrenador o es culpa de la plantilla que hay? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿A qué le das más responsabilidad? ¿Igual? Ayer, en el campo, al entrenador, porque él ya sabe lo que tiene. Ayer al entrenador, pero a mí, en una plantilla muy limitada, con sitios en el campo, con posiciones en el campo totalmente cojas, y demás, con una gestión institucional pésima, con un director deportivo que por cada fichaje bueno te hace 5 malos, a mí personalmente, culpar o poner en el ojo de mira a Xavier García Pimienta me parece injusto. ¿García Pimienta ayer se equivoca en el planteamiento y en los cambios? Sí, se equivoca. Pero que García Pimienta ayer no deja en el banquillo ni a Mbappé, ni a Haaland, ni a Dembélé, ni a nadie de un nivel estratosférico. Que ayer García Pimienta afronta el partido en el 11 con 4 o 5 canteranos, que afronta el partido en el 11 con tan solo 2 o 3 jugadores élite, y que la realidad es la que es, que la realidad es que la plantilla es la que hay, que en el minuto 78 de partido, con el Sevilla perdiendo 2-1 el derbi en el Benito Villamarín, estaban calentando en la banda del Benito Villamarín Ramón Martínez, Manu Bueno y Stanis y Dumbo Musambo. Ese es el nivel actual de la plantilla del Sevilla, ese es el fondo de armario de la plantilla del Sevilla. Esto quita que García Pimienta ayer estuviese pésimo en los cambios. No, esto quita que García Pimienta, quizás con las carencias que tiene el Sevilla, debería trabajar mejor el balón parado. No, García Pimienta tiene sus carencias, sí, pero creo que de todos los actores que hay actualmente en el Sevilla Fútbol Club, creo que García Pimienta es el que menos porcentaje de culpa tiene, porque este Sevilla estaba hecho para salvarse y el objetivo lo tiene muy cerca a falta de muchas jornadas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero explicarlo bien porque no quiero que se me malinterprete, pero para empezar, a mí lo que pasa en un campo, en un partido de fútbol, tenga lo que tenga, el que mayor cuota de responsabilidad le doy yo siempre es al entrenador, para lo bueno y para lo malo. Hasta ahora, si la temporada y los puntos y las victorias son una sopa, Pimienta le habían dado un tenedor para comerse esa sopa y se estaba comiendo mucha más de la que le debía. Sevilla tiene unos puntos que, para mí, seguramente detrás de Luque Bacchio, el mayor responsable es Pimienta, de todo lo que ha conseguido hasta ahora.
El problema, el penúltimo partido que juega el Sevilla en casa contra el Atleti, yo salí del Sánchez Pizjuán pensando que ese era y era algo que nunca había defendido, ¿eh? Y me lo habían comentado muchas veces desde varios sitios, no solo desde el club. Y yo ese día sí salí diciendo que era el partido que peor había leído Pimienta. Había visto lo que había en el campo y no daba pie a que nada cambiase. Pero es que lo que ocurre ayer en el derbi para mí es mucho más grave. Primero porque ya tienen la experiencia de lo que ha pasado el último partido en el Sánchez Pizjuán contra el Atleti. Y segundo es que tú no es que tuvieras el tenedor comiéndote esa sopa, es que en los últimos 10-15 minutos el Betis le entrega una cuchara por debajo a Pimienta. Porque el Betis y el ambiente en el estadio, y lo comentaba con Alvarito y con Samu que estaban allí, ya era un ambiente muy raro, muy extraño, muy de otras temporadas. ¿Qué pasa? Que en otras temporadas el Sevilla sí tenía jugadores a lo mejor que en ese momento eran capaces de coger el balón y tirar hacia arriba y acababan empatando o ganando el partido. El año pasado se empata con un balón parado, ¿eh? El problema a lo mejor es no tener todas las facetas del juego trabajadas. Sí, que ayer hay un balón parado que yo creo que puede ser el resumen de la temporada del Sevilla, balón parado. Sí, ponen a hacer el trenecito. No. Hay una jugada en la primera parte en la que 5 jugadores del Sevilla hacen un trenecito en el punto de penalti, una jugada que es la más utilizada en los infantiles de todas las categorías del fútbol nacional. El Sevilla lo saca en corto y al final se tiene que pegar un sprint de 70 metros, creo que es Juanlu o Carmona, no sé quién de los dos es, para mandar la pelota al córner, porque era un 3-2 del Real Betis. Pues a lo mejor el año pasado lo que mejor hacía Quique Sánchez Flores, que no hace García Pimienta, es, si tengo una plantilla muy limitada, por lo menos me voy a ceñir en donde el balón no importa tanto. Es que a lo mejor, pero que no tiene a Maradona. Que la realidad es que no tiene a Maradona, no tiene a Mbappé, no tiene a Haaland, no tiene a Messi, que lo que tiene García Pimienta es muy limitado. Sí, pero muy limitado. Sí, me estás dando la razón, Edu, que los que tienen muy limitado, que vuelvo a lo mismo, que no le han dado lo que necesita. Pero si tú ya sabes lo que tienen, lo poco que tienen no lo utilices. Hay un momento en el que mete a Corada quedando media hora de partido y tú quitas a Isaac. Primero, que el mensaje que está dando al equipo es ridículo en el sentido de no voy a cambiar nada, voy a cambiar hombre por hombre y no va a cambiar nada, no, va a empeorar encima. Porque Isaac, dentro de sus fallos, es un jugador que yo creo que a 40 metros del área es muchísimo mejor que a Corada. Y yo a Corada no sé si es bueno o malo, pero es que tampoco me ha dado la oportunidad de ver a alguien que se presupone que es rematador en el área rematando un balón. Para mí debería haber dejado a Isaac y a Corada, y si sale mal, que tiene un alto porcentaje por la calidad que se le presupone a esos futbolistas de que salga mal, pero si sale mal, tú siendo García Pimienta tienes todo tu derecho de girarte, mirar el palco y decir, mira, he puesto a los dos delanteros, he puesto todo lo que tenía y el resultado es el mismo. Entonces yo creo que pierde una oportunidad maravillosa Pimienta de decir, sobre todo de cara a la afición, donde yo creo que está perdiendo un crédito muy importante en las últimas semanas Pimienta, pierde una oportunidad tremenda de ganarse un crédito sobre la gente y sobre la opinión social del Sevilla. Yo es que creo que el sevillismo y nosotros mismos seguimos mirando de lado cada vez que hay que hablar de la verdadera realidad o de la realidad actual del Sevilla. Es que yo creo que al final García Pimienta refleja las mil maravillas lo que es el Sevilla actual. Por una parte buenas decisiones, en algún área del club algún que otro buen profesional, y luego decisiones que te cuestan. Yo recuerdo por ejemplo el partido en Girona, que el Sevilla lo pierde por la cabezonería de sacar el balón desde atrás cuando tenía futbolistas que no estaban capacitados para ello. Yo creo que es un entrenador que, como decía José Manuel, es verdad que creo que le ha dado muchos puntos al Sevilla, pero que también en su mochila y en su debe, al menos para mí, está algo que es evidente, que es haber empeorado a Isaac. Oye, que igual el nivel del año pasado era irreal, claro, o igual es que ahí verdaderamente es donde se ve el nivel de Quique Sánchez Flores, que es un entrenador verdaderamente por en el de García Pimienta. Sí. Creo que también está en el debe. Yo no creo que Peque sea mal futbolista, yo no creo que renunciar a Suso por muy poco nivel o forma física que tenga actualmente sea una imposición. Es decir, yo creo que tiene virtudes y tiene carencias, y que es un entrenador para lo que está. Es que hay que aceptar la nueva realidad del Sevilla. Pero te digo una cosa, Alvarito. Ahora voy a hacer la pregunta. Antes,
la pregunta más importante, porque esa, voy a hacer la pregunta de Pimienta, pero la pregunta importante. Se la voy a hacer a Manu Cocho. Manu, ¿sabes que Toyota y Lesu son las marcas con mayor garantía de mercado? Tú eso ya lo sabías. Yo creo que sí, que me he enterado por ahí. Por eso no he hecho la pregunta antes, porque era una obviedad, pero bueno, en fin. ¿Cuál marca? No quiero que se me escape. Barito, Toyota y Lesu. O sea, en fin. Barito Borrego tiene que venir a más lecciones, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Viene del derbi y el cansancio es normal. Por eso hay que visitar los concesionarios del mismo grupo. Edu, los vehículos más fiables del mercado. ¿Cuántos años de garantía, Edu? No lo digas, no lo vas a acertar. 15. 15 años de garantía. Me la ha quitado la boca. Bueno, pues te lo he puesto fácil. Porque quieres un guiñito con Nimo Grupo, ya hablaré yo. No te preocupes, pero todo el que está en su casa, Nimo Grupo, vaya usted por su Toyota, vaya usted por su Lesu, que no se puede tener mayor garantía ni mayor fiabilidad. Edu, tenías ganas de decirlo. No, yo voy a decir que... Sí, estaba hablando Alvarito y querías intervenir. Sí, no, la verdad. Habla de Toyota. Sé que, bueno, porque estás dándole vueltas todavía, pero lo de Toyota y Lesu ahora después del programa. Estaba diciendo Alvarito que Quique Sánchez Flores es mejor entrenador que García Pimenta. Yo no sé si mejor o peor, más experimentado, por supuesto. Quique Sánchez Flores lleva en los banquillos 30 años. O supo entenderle al menos lo que había, ¿no? Sí, pero también supo entender que en el banquillo, cuando él entrenaba, estaba un tal Acuña, un tal Ocampos, un tal Enesiri, un tal Sergio Ramos, tuvo muy poco, pero tuvo a Rakitic, tenía a Lamela, tenía a Oliver Torres. Es que estamos hablando de que todos esos jugadores en este Sevilla no es que serían titulares, serían indiscutibles. Entonces el Sevilla debió haber entrado en Europa la temporada pasada, ¿no? No, el Sevilla el año pasado estuvo a punto de descender. Entonces, que García Pimenta, con muchísimo menos, con Juan Luz, Quiques, Isaaxes y... Carmonas y a Cores, ¿no? Que y a Cores y a Nachos, que con todo eso no haya sufrido en toda la temporada y nunca haya tenido que mirar hacia abajo, a lo mejor también es mérito de García Pimenta. Por lo tanto, yo en la escala de problemas del Sevilla, en el último escalón coloco a García Pimenta. Arriba hay una dirección deportiva que no se está enterando de la película, hay una dirección de club que no se está enterando de la película. Y como hablábamos antes de que el Betis ha preparado muy bien el derbi, el Sevilla no lo ha preparado tan bien cuando el jueves estaban dando otro numerito, claro, el padre y el hijo en los lebreros. Entonces, es que no afecta porque los jugadores, porque Luque Bacchio no se entera de la pelea accionarial. Sí, pero la rareza es cierto, y no me puedo ir sin decirlo a la gente, la masa a veces la gente. somos, Sevilla no está cansado ya de esta película. A veces somos los primeros también nosotros desde la prensa en criminalizar, señalar y poner en la boca del lobo, y no ha salido en muchos medios de comunicación. Hay que quitarse el sombrero con lo que hicieron los Viris, a boca llena hay que decirlo, en el hospital Virgen Macarena, parándose con los niños del área infantil, sacando una pancarta, animándolo, y que ellos eran los verdaderos campeones. Virgen de Rocío, ¿no fue? En el Virgen de Rocío, perdona, que a veces se nos llena la boca cuando hablamos de incidentes y de radicales, y creo que también hay que hablar de las cosas buenas, que aunque alguno crea que no, también las hay. Yo os quiero preguntar, ya en para abordar este último tramo, ¿no? ¿Qué le espera al Sevilla ahora, José Manuel? Es decir, a ver, está a 4 puntos de Europa todavía. Las sensaciones de club, pero lo que decía Edu, ¿no? Yo creo que más por el hartazgo. Yo lo que tengo claro, de verdad, o sea, se me antoja muy difícil la continuidad de este proyecto, pero es que también se me antoja difícil que llegue la tercera vía, que lo hemos debatido antes en la anterior mesa, ¿no? Pero por el procedimiento, por las dificultades que tiene, por llegar a un acuerdo con todo. Pero yo creo que estamos de acuerdo. Este desgaste, yo de verdad, si creo que nos desgasta a nosotros como profesionales que cubrimos la afición, o sea, cubrimos el día a día del club, desgasta a la afición. Que ya es que no puede ni afrontar un derbi medianamente en condiciones, porque claro, si es que el jueves hay una junta y bueno, oye, el que apoyara la candidatura, digamos, o la opción de Del Nido Padre, pues seguramente tenía la ilusión de que hubiera un cambio en el club a 3 días de un derbi, con lo que eso conllevaría. Entonces, claro, yo creo que este ambiente es irrespirable. Yo de verdad no sé, no logro visualizar cómo esto puede seguir en la próxima temporada, pero bueno, lo que está claro es que vamos a seguir estando aquí en Grada 101 para contárselo y para llevárselo a ustedes, contando lo que pasa hoy. Hablamos antes, ¿no?, con Leandro. Bueno, uno habla de lo que es hoy, mañana
ya veremos. Si todo aquí habláramos de lo que va a pasar a final de temporada, pues esperemos, señores, para hacer los programas en mayo, para que cuando tengamos los resultados. Manu, ha sido un placer tenerte aquí esta noche, en este especial Grada Post Derby. José Manuel. A tus pies siempre, Fran. Espectacular, no, yo los tuyos, si ese flequillo es maravilloso. Bueno, el tuyo tampoco. Edu, es verdad que hoy me he puesto laca y tengo que reconocer que no se ha bajado, ¿eh? Eso está a la altura del Toyota ya. Está ahí. Bueno, la fiabilidad, no te voy a decir lo de la laca porque eso será el otro día. Edu. Un placer, querido. Un placer tenerte aquí, ¿eh? Alvarito. Igualmente, querido. ¿Te has quedado con ganas de decir algo o qué? Sí, que si ya no nos vemos, desearle a todos los sevillanos que celebren y festejen y disfruten la Semana Santa, que aunque haya muchos queriendo perseguirnos, a los cristianos en mayúsculas, somos nosotros también los que tenemos que defenderlo y que disfruten. Esto es lo que ocurre bueno, tu mensaje en esta casa será trasladado al cielo para que lo recojan el miércoles. Muchísimas gracias a todos, señores. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, por haber aguantado estas 2 semanas sin Grada 101. Seguimos aquí, probablemente hoy el mayor debate de la televisión sevillana. ¿Quién sabe? Diferente a los demás, pero desde luego con nuestra mejor intención. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Adiós.